Bienvenido a Vidas de Cómic, Manu González. Gracias por invitarme. Aquí en Smaug, esta librería de Barcelona, Sí. emblemática, que lleva 30 años funcionando y aquí creo que lleva unos 10. Unos 10, sí. ¿Y tú desde cuándo lo conoces? Yo juraría que me mudé a casa de mi mujer aquí en Guinardó hace 18 años. O sea que hace 18 años cuando él estaba en Ronda Guinardó, cuando yo ahora estaba en Ronda Guinardó. De hecho, era como bajar al bar. Mi mujer siempre dice que es que vas a ver a la otra. Mira, me gusta que digas esto tú, entre otras cosas, porque vamos a hablar de tus libros, pero también trabajas en la red de bibliotecas de Sí, Barcelona. el consorcio de bibliotecas Barcelona. Exacto. Y bueno, a veces dicen que si es competencia o no, yo creo que no. No. Que en los dos casos alimentáis la cultura, la lectura. Sí. Y esta parte social. También. Sí, Venga, sí. explícanos, ¿cuántas charlas habéis tenido aquí? Aquí de cómics. Con Gerard y con toda la fauna que venís. Bueno, típico, desde quién es mejor dibujante, quién es mejor guionista, cuál es la mejor etapa de Batman, y todas estas tonterías de gente mayor como nosotros. No, esto engancha a todo el mundo. Bueno, sí, a lo mejor sí, pero la verdad es que teníamos charlas muy sobre todo estos conceptos sobre todo de historia de los superhéroes, historia del cómic. Sí, hablábamos con Arkham Comics en la otra punta de Barcelona, que también hablamos de este punto, ¿no? Y de que hay clientes que conocen su vida porque en 30 años Sí. han ido creciendo y han hablado de sus hijos, sus nietos. Y decía que a veces habían charlas como quién es el mejor de los Cuatro Fantásticos. Sí. Y podían estar toda una tarde. Igualmente yo intento no hacer estas charlas y me fijo más en lo que la parte artística. Porque muchas veces es el concepto que dices, a ver, no soy tan fricardo para, como yo qué sé, en la película de Mallrats que había uno que le preguntaba a Stan Lee que si la cosa lo tenía todo igual de piedra. No llego a ese punto. Pero que era una de las, y Stan Lee decía, este chico está un poco enfermo. Claro, hombre, hay que... Y tal, pero sí que hemos tenido algunas conversaciones frikis. Bueno, y de hecho estamos envueltos aquí en la parte de superhéroes, que hablaremos bastante hoy. Mira, está ahí el Superman, aquí la parte manga, los clásicos de manga creo que están, la parte underground, Sí. y la entrada es para los más enganchados de los superhéroes, ¿no? Las Sí. novedades de cada semana de esta fábrica. De DC y de Marvel, bueno, Claro, en este caso, de antiguamente de DC y de Panini, ahora todos de Panini. Ya. Claro. Y tú le comentabas un día que os pillé aquí charlando, tú le recomendabas que la parte underground estuviera más adentro, porque esto es inmenso. A ver, la parte underground y la no. europea dentro, Sí, afuera. Afuera. La parte underground no, es que aquí Gerard es un punko antiguo y tiene aquella zona ahí del fondo lleno de cosas punkis y le he dicho, digo, hombre, ya... Esto ya los emblemáticos... Ya de hecho, saben. yo le decía que el manga estuviera allí, o sea, que para que la chavalada que venga a buscar manga, pues Claro. va a esperar el manga. Porque el público de cómic más rentable ahora es el manga. No sé si es más rentable el manga, yo creo que el más rentable sigue siendo el de superhéroes de 50 años, Ya. porque somos los que tenemos dinero. Y estáis muy enganchados. Sí. Que os venden llevan, lo que sea. y llevan leyendo llevamos leyendo la misma mierda 40 años. No, me encantará seguir hablando de esto porque es impresionante. Bueno, la cuestión es que... Espera, quiero presentarte primero con tus dedicatorias. Porque yo, claro, ir leyendo tus libros, irlos conociendo, todas las dedicatorias tienen su qué. Y digo, oye, pues ¿por qué no se presenta él mismo con sus dedicatorias? ¿A ti te gusta leer las dedicatorias de los libros? Sí, pero normalmente siempre la gente cuando dedica los libros, o que son autores consagrados, es o sea, o se lo dedica a su mujer y a su hija, Sí, a su perro a veces. a su perro, o se lo dedican a su editor. Yo como Ya. no tengo editor, no puedo Claro. dedicar nada. Claro. Y los últimos libros que cuando empecé a hacer los de cómics 80 y cómics 90, empecé a dedicárselos Vamos. a los fallecidos, a la gente a la cual Exacto. estaba hablando en esos libros y ya no estaban con nosotros. Y Exacto. justamente- Mira, si quieres podemos empezar con el de cómic de los 80, que dices a unos cuantos artistas que ya no están, y estaba desde Taniguchi Hiro, Alberto Brecha, Carlos Trillo, Will Eisner. Mira, de esta dedicatoria quería preguntarte, ¿tú crees que los grandes ya no volverán, o sea, ya la mayoría han muerto y ya no va a haber otros grandes? Los grandes de la antigüedad, sí, los grandes de la modernidad todavía no se han muerto, gracias a Dios. Vale. O y sea, seguirá- Alan Moore sigue vivo. Exacto, por ejemplo, pero habrá siguiendo, Sí, seguirá viendo. claro, ahora siguiendo grandes. O Vale, sea, vale. esto Entonces es estos como nostálgicos todo. de
lo antiguo. No, o sea, a ver, lo que está claro es que la gente que hizo los cómics en los años 40, pues la mayoría están muertos. La gente que hizo cómics en los años 50, pues a lo mejor algunos sí, otros no, y la gente de los años 60, pues seguramente más de la mitad no está muerto. Vale, pero ahora en los 2000 también está naciendo o creándose gente muy buena, que serán los clásicos. Los 2000, 2025. Vale. Tengo que decir que son 8 tenemos un montonazo de autoras españolas que el día que se mueran, pues yo estaré muerto antes que ellas, espero. Porque ahora tienen 30, yo tengo 50, pero y que... también harán grandes obras. Y harán grandes obras. Son 8 libros los que vamos a comentar, todos escritos desde el 2016 al 2022. Ya nos explicarás cómo lo has hecho, porque no hay ninguno ligero. O sea, si todo esto, todas estas clasificaciones de dioses, héroes superiores, de villanos, de ciudades, todo esto lo tienes aquí, da respeto, ¿eh? O sea, que hay que poner una catifa roja. Bueno, porque... ahí no lo tenía, pero sí que soy rápido escribiendo. Impresionante, Eso es cierto. Mira, después en el cómic de los 80 lo recomiendas, lo dedicas a quien me recomendó algún cómic alguna vez. Y yo pregunto, ¿es la manera de quizás de abrirse a nuevos cómics que si no, no leerías? ¿Es la mejor manera, con recomendaciones? Yo es que he aprendido mucho en las tiendas de cómic. O sea, con Gerard he aprendido Mundo Young, antes cuando iba a Continuará antiguamente, cuando iba a Norma también he aprendido de la gente de allí, de Newton, Fernando de Newton también he aprendido un montón de cosas, o sea que yo siempre intento escuchar a la gente que está en los sitios y recomiendan cosas. Claro, y quien viene a comprar aquí seguramente es gente que le gusta y que tiene mucha experiencia. Y muchas veces, normalmente, la gente, tanto los bibliotecarios como los libreros, son gente que se adaptan a los gustos de cada uno, no intentan... Evidentemente, porque los libreros lo primero que hay que hacer es vender. Sí. Es una cosa lógica. Pero con mucha pasión, ¿eh? Y los bibliotecarios queremos, que sobre todo los que estamos en la zona infantil como yo, es que los niños lean. Con lo cual también intentamos darle a los niños cucharadas de lo que les gustan. Claro. Con lo cual siempre saben lo que te gustan y siempre te dicen, si te gusta esto, te va a encantar lo otro. O sea, y lo tienen muy claro. Y yo te iba a preguntar, ¿cuál es la última recomendación que tú has hecho y que te han hecho a ti? Porque sigues sorprendiéndote con nuevas lecturas después de tantos años. Después de tanto, pues... De 11 años, ¿no? Me parece que en unos sitios pones que a los 11 años te enamoraste... Bueno, hablé de los cómics. Exacto, de los superhéroes. De los superhéroes sobre todo se lee un Spider-Man que me leí cuando era pequeñajo. ¿Aún te sorprenden cómics? ¿Aún? Sí, cuando abres me sorprenden un cómic... cómics y me sorprenden libros también, o sea, todavía me sigo sorprendiendo. Qué bien. Y la verdad es que... Y lo último que os he recomendado, pues creo que esta mañana le recomendé a un niño, porque estaba él trabajando esta mañana en la biblioteca. ¿Virrey Amat era? No, en Vilapiscina. Vilapisina. Vilapisina de Torrevieja. Queremos ir. Y le recomendé a un crío, que no sé qué era ahora mismo, no sé qué le recomendé. ¿Pero era un cómic juvenil? Era un cómic juvenil, creo que era un Bone, sí. Mira, ostras. Sí, yo también lo recuerdo. Le dije, mira, si te gusta la fantasía, te gustará esto. Claro. Muy bien. Mira, otro. En el de Steampunk, fantasía y ciencia ficción retrofuturista, lo dedicas a tu bisabuelo. Sí. Que era Era mi abuelo y mi bisabuelo, los dos. Claro, a tu bisabuelo que era factor de la estación de ferrocarril de San Benito. De Don Benito, Extremadura. De Don Benito, Extremadura. Esto ya es de... Sí, además tenemos una foto suya con vestido que parece militar, pero no es el vestido de ujier o de factor de... que era la persona que indicaba cuando tenía que salir o no salir del tren. Era importante, sí. Y a tu abuelo que era... Y a mi abuelo que era minero de carbón. Con lo cual la palabra sting viene del vapor hecho con carbón, pues qué más carbón, o sea, es que tenemos el carbón en la sangre. Bueno, y el vapor, El vapor. Bueno, entonces, claro, en Steampunk, que es de la contracultura, claro, contracultura, superhéroes, ¿qué tal la contracultura? ¿La llevas mucho en la sangre o está allí...? Hombre, tenemos nuestro pasado pam-pum, ¿no? Todos, más o menos. Pero la vida transforma, ¿eh? Como dice Mafalda. La vida transforma y, bueno, la contracultura... A ver, lo bueno de la contracultura es que cuando pasan 20 años o 10 años se convierten en cultura. Es lo que pasa siempre, o sea, de hecho, la base de cómics de los 80 es que los cómics de los 80 fueron muy buenos porque se habían criado leyendo la gente que hizo cómics de los 80, leyendo cómics de los 70 y los 60. Y los 70 y los 60 eran los cómics punk, los cómics contracultural, y los 80 se convirtieron en los cómics comerciales. Por ejemplo, uno de los casos más típicos es el Incal de Jodorowsky y Moebius. Jodorowsky y Moebius formaban parte tanto de Mayo de 68 con Betal Julián y Jodorowsky haciendo performances y películas imposibles en México y Moebius en Francia, y de pronto y porrazo crean el cómic más vendido de Francia en los años 80. Ya. O sea, se volvió comercial. ¿eh? Sí.
Por cierto, ¿tú eres muy navideño? Estamos en unas A mí me fechas. encanta, más que navideño, lo que me gusta es la decoración navideña. La considero tan las luces. rotundamente hortera que me encanta. O sea, hay una Bueno, frase muy vamos buena que conociendo, eres más can que la Navidad y me parece la mejor frase del mundo. O sea que a Gerard en Smaug podríamos recomendarle un Que poquito un poco más. de decoración, sí, Pues- le podríamos. Se ha puesto unas luces ahí al fondo raras, ¿no? Sí, este año. Pero parece luces de Halloween. Así le sirve para todo el año. Pero sí, él decía que no, que para su público y tal, que era mejor. Bueno, mi biblioteca pasa lo mismo. Mi biblioteca no está decorada para Navidad, solamente está decorada una parte de mi parte de infantil, que yo he infantil. decorado. ¿Por qué? Porque la gente que trabajáis no os No, ponéis no de son muy, acuerdo. no son muy navideñas. No son, Pero poner color y luz en invierno no no, son- está no mal. voy a decir que la gente que trabaja conmigo son unos sosos, pero podríamos decirlo. A ver, bueno, ya lo hablaréis. Bueno, luego vamos a Villanos Fantásticos del 2019, lo dedicas a los malos políticos. Sí, sí, sí. ¿Puedes desarrollar un poco? Hombre, porque en aquel momento, en el 2019, creo que los mejores peores villanos eran los políticos y los malos políticos. Porque claro, yo no soy tan chungo de decir, que todos los políticos son malos. No, perdona, todos los políticos no son No. malos. Es que hay muchos malos políticos. Claro, sí, sí, sí. Y resulta que esos son los que realmente conocemos y los que luego danle esa opinión de apolítico. No somos apolíticos, somos todo lo contrario, somos animales políticos. Claro, Siempre, luego sociedad haremos política. esta reflexión con los villanos y si son los más interesantes de la película, ¿no? Sí. Y que son necesarios los malos políticos quizás para que... Yo cre- juraría que en la crezcamos. realidad no debería hacer falta lo malo. Ya, suena mal, ¿eh? Pero es verdad que hace que los demás despertemos y estemos siempre atentos y atentas, ¿no? Y A que ahora, no- y ahora mismo con la deriva que está pillando ahora mismo el Ya. mundo con los ascensos de la ultraderecha, imagínate, peor menos pobres. Mira, podríamos reeditarlo el libro. Y seguir dedicándolo a más. A más. Luego, al libro de Criaturas Fantásticas del 2018, lo dedicas a tus padres, Sí. que no son mucho de tener mascotas. Es que era el tercero, creo que era el tercero o el cuarto que escribía. ¿Pero qué pasa? ¿Que tienes un trauma de pequeño que Sí, no no, te nunca quisieron? no me quisieron comprar un ¿Y todavía perrete ni un ahora gato. lo Luego comprendí, recuerdas? luego tuve un gato, yo de mayor tuve una gata, vino mi madre acá a mi casa de visita y cuando se fue, ella no lo sabía, pero tenía una alergia a los gatos atroz. Pero has tenido una gata y ya está, ya no sigues. Tuve una gata, sí, ya está, y después, y lo bueno de tener un gato es que después te das cuenta de lo bien que se vive sin gatos, porque claro, sin pelo se vive de coña. ¿Qué me dices? Ahora tengo un Bruce que tenía más de 5 años y yo no sé qué haré cuando no esté, ¿eh? Pues poner lavadora sin pelo. Oy, oy, oy. Bueno, oye, todo esto nos está definiendo, ¿eh? A los dos. Ya. Luego, ciudades fantásticas, porque esto es, ¿no? Villanos fantásticos, criaturas fantásticas y ciudades fantásticas. Y pones, para Mireia, vamos a hacer las maletas. Sí, era como niños de vacaciones. La mujer, mi vida. Sí, bueno, es que luego haces otra dedicatoria a ella. ¿Eres mucho de viajar? Pues no. Vale. Somos mucho de viajar porque durante mucho tiempo por Cataluña. Íbamos a muchas partes de Cataluña, pillábamos el coche, nos íbamos a algunas ¿Casas rurales? Casas rurales, sobre todo, y íbamos mucho de dar vueltas por Cataluña. Pero quizá viajas mucho con la imaginación, ¿no? Sí, claro. Con esto de las ciudades fantásticas, que luego te preguntaré a cuál te Sí, hubiera sí, gustado sí. ir a viajar. Con la imaginación viajamos todos. Exacto. Es gratis, además. Exacto. Bueno, no es gratis. No, que se pregunte a Gerard, no es gratis. No, hay que venir aquí y comprar por luego completar con Sí, libros con la en biblioteca también. Es verdad, sí, en biblioteca es gratis. Claro, en la biblioteca es conocer autores y autoras y luego en la librería compras los que valen la pena para ti, ¿no? Exacto. Los que te Más que gustan. nada porque la biblioteca, como van de mano en mano, siempre acaban destrozados los libros. Ya. Pero bueno. Bueno, pues está bien ver la vida, ¿eh? De los Sí, libros. sí, sí. Seguimos con las dedicatorias. En Dioses, Héroes y Superhéroes lo dedicas a muchísima gente, a decenas de autores de cómic que para ti han sido importantes y que te han hecho soñar. Sí, ¿Sigues soñando? sí. Bueno, luego te pregunto por el último sueño en el que estés. Porque soñar me refiero a esto, ¿eh? A crear. Bueno, a sueños, a cosas que te gustaría hacer. Hombre, sigo soñando, sí. Pues, De hecho o sea, si no tuviera este punto así como más y más de no crecer tipo Peter Pan, de soñar, pues a lo mejor no estaría en la zona infantil de la biblioteca. Ya. O sea, Claro. es una cosa que también, de hecho mi directora la dice, o sea, digo, porque yo dije, yo empecé a hacer infantil en la biblioteca hace relativamente poco, hace un año, y dijo, bueno, si tú eres como un crío. Son de tu edad, es tu taller. Sí, sí, sí. Luego también lo dedicas a tus padres que te dejaron poner toda la habitación de pósters, sí, sí. Que hay uno en concreto que te gusta, que es el de Electra Assassin. Sí, ¿Recuerdas? dibujado por Bill Sienkiewicz, la primera portada. Yara, en tu casa, ¿tienes aún pósters originales? No, originales nunca he tenido ninguno. ¿No te gustan o es porque son caros? Bueno, nunca he sido de comprar ni ir con la libreta y decirle a la gente que me haga un dibujo. Ya.
Sí que tengo un montón de cómics firmados. Tengo cómics firmados por gente que está muerta. Va, dilo, di alguno. Moebius, Hugo Pratt. Bueno, sí. ¿Esto en los salones de Barcelona? Sí, de cuando era jovencito. Bueno, Cuando es que se ve que... cuando ya estaban vivos. Y venían, se ve los grandes, Sí, en sí, los primeros salones. Oye, Moebius no se perdía casi ninguno, y Hugo Pratt tampoco, venían siempre un montón. Y Will Eisner también, o sea que realmente vino un par de veces Will Eisner. O sea que realmente venían. De hecho, Lee Fall, el creador del Lomo Enmascarado, también vino al Salón del Manga. Tienes de todas estas firmas, ¿eh? No, Lee Fall no tengo yo, vale. pero un amigo mío sí, que se compró además un Manrique el Mago. Ajá. Por 2.000 pesetonas del año 88. Esto hay que explicarlo, sí, sí. Y tiene una firma de Lee Ford que me parece que se murió como 2 o 3 años después. Ostras, qué Imagínate. bueno, qué bueno. Y luego lo dedicas también, de dioses, héroes y superhéroes, a tu amor, Mireia Carulla, Sí. quien te decía que explicabas las historias de los superhéroes como si fueran reales. Sí. Y yo digo, es que el mundo superhéroe te lo tienes que creer, ¿no? Bueno, Te tengo que decir que a mí me cuesta mucho entrar. ¿Hay que entrar de alguna manera? bueno, Yo qué sé. no como reales, no. Pero es que lo que sí que es cierto es que hay tanta bagaje, hay tanto... Pero esto pasa con los juegos de rol, por ejemplo. Sí. No deja de ser un mundo, ¿no? Un Que mundo tienes que conocer. entrar y conocer con todas sus leyes. Pero bueno, pues yo qué sé, si te lees la primera ley de Joran Abercrombie, si te lees los libros de las tormentas de Brandon Sanderson, o la Cosmere de Brandon Sanderson, o te lees estos libros, o te lees todo el mundo disco de Terry Pratchett, o evidentemente todo Tolkien. Es un imaginario que Claro, y cuando engloba ya muchas estás, cosas. claro, y cuando ya estás dentro debes disfrutar mucho, pero el paso de entrar, por eso creo que son tan útiles tus libros, porque ahora lo comentaremos, pero ¿no? El de las ciudades es como una guía Sí, turística es una guía turística. real, pero de fantasía, o los villanos, o los superhéroes, les pones un subtítulo a cada uno, Sí. como para ver cada uno cuál es su punto. Lo que sí que es cierto es que los libros fantásticos, los 3, villanos, ciudades y criaturas, sí que me los tomé como si fueran una cosa más de ficción. Luego, si quieres, cuando lleguemos al punto de preguntarlo, No, ya ahora hablamos. iremos uno a uno. Mira, luego está el de Dance Electronic Music, Sí, la historia de de la música artista. electrónica de baile. Exacto, que este es de la editorial Manon Tropo. Bueno, todos son de Red Book, Sí. pero diferentes líneas, ¿no? Sí, Manon Tropo era la cosa que tenía más de música. Exacto. Era el Yo sello de recuerdo de música. música clásica y también. después, cuando hicieron también del Dioses Superiores, también se llama Manon Tropo. Pero después hicieron una nueva línea que eran más libros, porque eran todos en blanco y negro. Hicieron libros en color y entonces, de hecho, el primero juraría que fue el segundo, fue el mío. Ajá. Fue el de Y que es la línea Look, ¿no? Sí, la línea Mira, Look. que lo pone aquí. que además era en color, que era muy chulo, porque son cosas en color. Pues mira, en este de Dance Electric Music no pones No se lo dedico a nadie. dedicatoria, pero ¿Pero? empiezas con una frase que es bailando, me paso el día bailando. La pregunta es... Es de Alaska, ¿no? Dirá, Sí, sí, bailando. pero la pregunta es, ¿tú estás todo el día bailando? No, ahora mismo ya no, ya tengo 50 años, ya no bailo. No, pero antiguamente bailaba mucho. Vale. Y la música, y además la música de baile electrónica me encantaba. Yo era muy de al sonar cada año, desde el principio, desde el Mira, primer mira. año. Y de hecho fui de los primeros periodistas que empezó a hablar de música electrónica aquí en España. Claro, O sea, en la revista B, estamos hablando del año Exacto. 94. mira, sí, que también pone... Ese, claro, después... Acababa de abrir el Nitsa, imaginaros, o sea, fíjate lo viejo que es. Claro, aquí hay muchísimas más cuestiones más técnicas, por ejemplo, que has colaborado en publicaciones como Que Leer, Sí. Guía del Ocio de Barcelona, Trama, en Barcelona Magazine, Terragam, bueno, hay muchísimas. Y luego que fuiste director, redactor de la revista Go, Sí, que era una revista de música. Mac. Go Mac. del 2001 al 2013. A 2013, 12 Muchos añitos, años, ¿eh? sí, 12 añitos. Sí, sí, sí. De hecho, éramos la revista, era una revista gratuita como El Mundo Sonoro, pero nosotros éramos, el Mundo Sonoro era una más abierto, sobre todo al pop rock español y a música más pop rock. Nosotros éramos más abiertos a la música electrónica y músicas más modernas. Éramos como la versión moderna de Rock Deluxe y El Mundo Sonoro. Sí, sí, sí. Y, entonces, y había mucha competencia entre los tres, de hecho nos tirábamos de los pelos. De hecho, por eso lo tengo. Fui de esta etapa, Siempre, sí, de hecho nos peleábamos por las portadas y las exclusivas, estas cosas, Sí, era muy divertido. Bueno, pues hecha la introducción, que realmente mucha cultura por todas partes, ¿eh? Sí. Em, Y bueno, muy poca gana de trabajar también. No, es broma. no, mira, iba a decirte, pero es que es lo que pasa, hay trabajos, como el de estar en una biblioteca, Sí. que el trabajo a veces es el de leer, No, el de saber de cultura. Mira, Jaime Martín dice que él cuando trabaja y hace el guión, se está tumbado en el sofá,
porque le tiene que Joder, venir qué la guay, idea. Jaime. Suelta que hay de hospitalet como yo. Pero el hombre explica lo que sufre, Sí, para que le ay. salga la idea, para que... Entonces, claro, en el mundo cultural, es verdad que lo del trabajar es no es picar piedra, como A ver, tu yo abuelo. siempre pienso que pero ostras. nosotros trabajamos más, más que con la mente, trabajamos con nuestras ganas de aprender cosas. Exacto. Que es Mira, lo que nos pasaba a los periodistas. O sea, y después Claro. también, y es una cosa que la divulgación cultural, de periodismo, la divulgación, es un concepto de queremos aprender cosas para divulgarlas. Claro. Y eso vale tanto para el periodismo como para bibliotecas. O sea, Sí, es sí, lo sí, mismo. sí. Pues eso. Mira, empezamos con dioses, héroes y superhéroes. Vale. Bueno, es que hay un subtítulo, ¿eh? Los superhéroes, la religión, la mitología y las leyendas. Sí. Y hay una... Nunca me ha gustado este subtítulo. ¿Ah, no los eliges tú? No, nunca. Este no lo elegí yo, lo elegí la editorial, porque yo he puesto los superhéroes, religión, mitología y leyendas. Las. Ya. A mí eso no me Se gustaba. hace pero muy bueno. largo todo, ¿no? Ya, Sí, parece que no acabas. y no sé, y no No hacía falta. No hacía falta. Sí. Pero bueno. Bueno, la introducción es muy interesante, Sí. muy filosófica, sociológica, y hablas de esto, ¿no? De cuando la religión se volvió aburrida, cuando ya todo fue muy técnico, muy científico, muy todo, ¿no? Bueno, pero es que antiguamente había muchas discusiones. Por ejemplo, está la religión cristiana antes de que hubiera un dogma a partir del cisma de... Antiguamente, evidentemente, había un montón de sectas cristianas que eran divertidísimas. Claro, o sea, claro. no sé, todas las religiones Está tienen muy sus bien procesos. que nos hagas esta reflexión. Y luego, bueno, pues esto lo divides en los 4 apartados que hemos Sí. dicho, mitos, villanos, y lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, Superman, el salvador que vino de otro mundo. Sí. Wonder Woman, Sandman, Thor, nuevos dioses. Mira, yo me quedo con Superman para comentar lo de que les costó dejarlo envejecer o madurar Madurar, sí. y todo madurado. esto, ¿no? Que luego, claro, han hecho de todo, pero con tantos años. Bueno, a ver, es que tú tienes que entender una cosa. A ver. Antiguamente los cómics eran para niños. Hasta bien entrado los años 60, ya casi. Claro, esto empezó en los 30. Claro, esto empezó en los 39, en el 38, abril del 38, quiero recordar ahora. Y con Action Comics número 1. Y claro, esto es un producto para niños. Claro. Para niños, o sea, no había... Con lo cual, tienes a un señor mayor, que en teoría tiene una novia que es Lois Lane. Lois Lane, Superman se tiró huyendo de Lois Lane durante mucho tiempo, porque los niños dicen, novias, qué Claro. asco. ¿Sabes? Y Costó en los madurar años, el público claro, en los y- años 40, los años 50, te presentaban un Superman que parecía un crío, Ya. un crío con testosterona. Sí, O sí, sea, sí, sí. era, entonces, hasta que no hubo ya la revolución al final de los 60, principios de los 70, una revolución más de que, sobre todo debido a que a los lectores se habían crecido, Claro, por suerte. y empiezan a hacer los superhéroes más, el cómic de superhéroes más adultos, evidentemente el concepto es que tenían que ser cómics de críos. Claro, tú te lees los Superman de los años 50, que por cierto hace poco acaban de... Mira, justamente lo tenemos aquí. Ostras, Acaba de editar una colección Panini de Mira. Superman de los 50 y Aquí lo esto tenemos. es fantasía. Sí, sí, Esto sí, es sí. un tripi. De hecho, Humberto Eco hablaba de Superman de los 50 diciendo que era como una especie de mundo alternativo de la niñez. O sea, Qué bueno. y claro, entonces hasta que llega eso, pero tú te empiezas a fijar en Superman y Superman tiene un origen muy... Era como un origen muy del pueblo, ya, ¿no? Era un periodista que luchaba contra los malos, pero luchaba contra los malos por las dos vías, una siendo Superman y otra luego publicando y denunciando en el periódico. Y creo que había en el primero o en el segundo número había unos especuladores inmobiliarios. Se enfrentaban a Superman a especuladores inmobiliarios, cosa que ahora mismo sería imposible porque han subido los precios del piso Ya. por las nubes. Claro, los creadores eran gente pobre, eran gente del... Claro. Y entonces tenían ese trasfondo, pero no tenían, llegaban también a tener ese punto de sobre todo cuando ya se empezó a dar un mito con Krypton, como del niño perdido, el niño perdido tipo Moisés. De hecho, Mira cómo lo cogen al mezclas, crío, ¿no? lo meten en una cesta Sí, es y verdad. lo envían a la tierra. Mira, después está la Wonder Woman, Sí. que yo no sabía o no recordaba que la había creado un psiquiatra por recomendación de su mujer. Dos psiquiatras. Bueno, de hecho, su mujer también era psiquiatra. Claro, que había la mujer que decía, oye, vamos a crear algo ya más para las mujeres que Sí, bueno, estamos viniendo. de hecho, creo que la historia es que él se quejó a DC diciéndole que eran muy infantiles las cosas que sacaban y que había que sacar. Entonces le ficharon para hacer cómics más De adecuados, adultos. más adecuados a la cosa es que, bueno, le salió Wonder Woman, que era... Y que se ve que era una mujer, una superheroína empoderada. Bueno, la mujer era Elizabeth Holloway Sí. y el psiquiatra no lo veo ahora. William Maston. Aquí, exacto. Pero que se ve que cuando, William Moulton, cuando perdón. murió,
en los años 40. Entonces se ve que la Wonder Woman empezó a volverse más femenina, al sentido este de perder este poder de fuerza de mujer que tendría bueno, que ser en hubo el un momento que la gente hasta los años 80. le gusta mucho esa historia, y a mí me parece un poco que hay un momento en los 70 que la convirtieron en una especie de Empire de los Vengadores, no los Vengadores de Marvel, sino los Vengadores de la serie de televisión de los años 60, y la convirtieron en una especie de superespía, pero sin poderes. Y hay gente que le gusta esa etapa, pero yo para mí pienso que es como quitarle todos los poderes a la mujer. Claro, y dice que es a los años 80 con G. Pérez. Con Josh Pérez, Josh que Pérez. vuelve otra vez a su esplendor de diosa. Claro, es que esto de las mujeres, ¿no? femenina. También ha pasado en los superhéroes, ¿no? Sí. Que las mujeres les ha costado más. Hay que decir una cosa, William Morton le gustaba mucho el sadomaso. Vaya. Y los primeros números de... ¿Y a su mujer también? Y a su mujer también. Ah, vale, y, vale. y a la novia de su mujer también. Vivían los tres juntos. Oye. Es más, cuando él se murió, ellas siguieron viviendo juntas y criando los hijos de él y ella. O sea que eso es... Claro, esto era muy moderno para la Esto era muy época. moderno. Tenía que sentir de allí Wonder Woman. Eran psiquiatras muy modernos. Qué bueno. Y... Bueno, perdona, vamos a decir que hemos interrumpido porque la cámara se nos Sí, caía. se nos iba bajando, íbamos subiendo. A mí solamente se me ve la calva. Sí, ¿eh? No, lo que estábamos comentando sobre Sí. Wonder Woman es que es el concepto de que si os fijáis, por ejemplo, en el lazo de la verdad, de cómo ata. Es verdad. Y de hecho es el concepto de que siempre se dice que cuando una persona se somete es la verdad lo que dice. Pues es el concepto también que decían. por Ostras, el qué concepto. interesante. Bueno, ya veis, ¿eh? Mira, te iba a comentar 4 temas sobre los superhéroes. Mira, el primero, ¿qué es lo que engancha tanto de los superhéroes? Antes lo comentábamos también, que los que son de 50 con dinero, van estos... Claro, Gerard lo dice, que los miércoles vienen todos a su mandanga. Sí. Y sí, por eso sí. tienen allá la entrada. ¿Qué es lo que engancha tanto? No sé, yo creo que, a ver, a nosotros actualmente en los 50 lo que nos engancha es que nos cuenten nuevas historias sobre personajes que ya en teoría nos conocemos de memoria. Vale. A mí es lo que más me gusta, a mí que me cuenten nuevas historias sobre gente que ya conozco de memoria, me parece bien. Hay gente que dice que eso es navegar en la nostalgia, y que navegar en la nostalgia es peligroso. Alan Moore lo dice, por ejemplo. Yo, con mis respetos a Alan Moore, me cae muy bien, me parece un tío cojonudo, pero no creo que considere yo, porque no tengo nostalgias por las historias antiguas. Las historias Ya. antiguas me parecen buenas, están ahí, pero a mí me gusta es que me cuenten cosas nuevas de personajes. Pero son como tus compañeros ya de vida, que quieres continuar con ellos y... No sé, si me presentan No nuevos sabes, personajes que son igual interesantes, me da igual. Porque, perdona, también me vais a matar, ¿eh? Ya Por ejemplo, hace relativamente poco, hace 10 años o 15 años, nació un personaje llamado Kamala Khan, que era Mrs. Marvel, que era una chica de origen pakistaní de Nueva Jersey, que se convertía en una esto superheroína. fantástico, claro, y si a mí vienen ese nuevas. personaje me parece fantástico, o sea, y Vale, lo vale. disfruto mucho. Vale, vale. No- Sebas tengo problemas. Martín, Digas. que lo entrevisté hace unos meses, hacía una revista que duró poco, pero de cómic gay, que era Claro que sí, y un artículo divertidísimo que lo comentamos estaba dedicado a los paquetes de los superhéroes. Bueno. Y comentaban que se ve que las editoriales no permitían que fueran pronunciados por si los lectores podían transformarse... Bueno, ten en cuenta que... Bueno, ¿qué había con esto? Pero en cambio las superheroínas son hipersexualizadas. hipersexualidades a partir de los 80, 80 ¿no? mejor, Sí. o sea, pero... en los Bueno, ¿qué 80 pasa con el sexo y los superhéroes? ¿Qué pasa con el sexo de los superhéroes? Qué gran pregunta, no tengo ni idea. Mira, mira. Pum. Estamos escuchando como... Mira el sexo, ¿eh? Tocamos temas que la cámara no Sí, resiste. hemos hablado de sexo y se ha ido la cámara al suelo. Venga, va, superhéroes y sexo. ¿Cuál es el problema? Hostia, es que le estás preguntando a la persona menos indicada, porque yo nunca he tenido un concepto sexual de los superhéroes. Pero es verdad que... pero mira, Nunca he Sebas- pensado en esos superhéroes. de Mira, manera justamente positiva. Sebas Martín se ve que nunca ha sido superhéroes porque nunca se ha creído estos hombres que van con el pijama y el calzoncillo por de encima. Por fuera. Sí. Como Capitán América. Y es verdad que tanto paquete, y es verdad que no está muy pronunciado durante una época, no sé Pero ahora. yo creo que el problema no es en el cómic, porque en el cómic obviamente puedes dibujarlo como quieras, o sea, puedes Ya. ponerlo plano como si fuera, como si ahí no hubiera nada. El problema es que es con los actores. El problema es cuando Henry Cavill le tuvieron que poner ahí taparlo, no hacerle planos porque se abultaba mucho. Claro, ese es el problema. Bueno, es que tenemos El un problema es con la social. realidad. Exacto. Y por eso, yo que sé, iba a decir Buster Keaton, no, Michael Keaton, y a lo mejor llevaba ese pedazo de coraza, ¿vale? O, bueno, sexualizaron a los superhéroes en la cuarta película de Batman. ¿Ah, sí? En la cuarta le pusieron pezones y hubo un protesta, sí. Mira, qué bueno, hicieron qué pezones bueno. a los y la gente se escandalizó.
Y para bueno, pero es que sí. No Oye, sé. y si no, si somos tan puritanos y puritanas, haber hecho los trajes de los superhéroes diferentes. Aunque creo que se ha sexualizado últimamente más y sobre todo por la parte masculina, porque si la parte más femenina se ha sexualizado mucho, la parte masculina también. Por ejemplo, tenemos a Nightwing, Nightwing de Bruno Redondo, que es competición de ver quién tiene el culo más redondo. Nunca mejor dicho, Bruno Redondo Mira, tiene qué el culo... fuerte, qué fuerte. Y claro, y si ves los Nightwing y sale, el protagonista es el culo de Nightwing. Bueno, ¿y esto puede ser porque ahora hay más lectoras de También, superhéroes? seguramente, Porque antes no había, evidentemente. supongo. Bueno, sí que hay algunas personas, mujeres que han venido al programa que han dicho que leían los cómics de sus hermanos, pero la mayoría no. Por ejemplo, Ana Belén Vélez, Sí. Que también trajo este libro Superheroínas a Gerard, y ella dice que en el prólogo que de joven no tenía ninguna superheroína a quien identificarse excepto Wonder Woman. Sí. Pero claro, todo eran tíos y... De hecho, Pero ahora quizás... de hecho, eso lo salvó mucho, y además muchas mujeres lo han dicho, muchas autoras, y Anabel también seguramente, la Patrulla X, X-Men. Cuando vino la Patrulla X, de X-Men de John Milner y ya no me saldrá el nombre del guionista, y de Chris Claremont, de los años 80, ahí empezaron a introducir mujeres como Tormenta, como Kitty Pryde, sobre todo Kitty Pryde, que era adolescente, tenía 15 años, y fue una base para que las niñas empezaran a identificarse con las superheroínas. Bueno. Y la verdad es que lo hizo estupendamente, porque además hizo unos perfiles psicológicos de cada personaje muy complejos y muy divertidos. Qué bien. Bueno, poco a poco, ¿eh? O sea, hay esperanza de que esto vaya llegando. Bueno, pero esto es como todo, o sea, si comparamos el cine de los 70 con el cine de los 80, con el cine de los 2000, pues la cosa va variando, pues igual van avanzando. Dani Sampere explicó, que ahora ya pues es un dibujante importante de DC, pero nos explicó en una charla que hizo lo que había sufrido, que DC es una casa en llamas, que todos son cuchillos, que tienes que estar todo el día pendiente porque si no, no sé qué. Y había algunos dibujantes que querían llegar allí, que yo digo, pues son ganas, ¿no? Pero que era pues 27, ¿no? Que es 24, 27 días. Entonces, yo pregunto, los lectores que sabéis de esto, porque sabéis que hay una explotación, ¿esto no te duele un poquito cuando tú vienes a buscar tu revistilla de grapas? De grapas. Y hay este machaque de producción. Es que ese es el problema, tiene que salir cada mes. Yo creo que es peor que en el manga tiene que salir cada semana. Bueno, claro, es verdad. De hecho, muchas veces en el manga hay autores que mueren muy jóvenes, es de verse de muerte Hay una palabra, ¿no?, en japonés, que es la de muerte por exceso de trabajo. No sé si por exceso de trabajo, pero yo te digo yo que, no sé si, o porque ya tienen ya enfermedades congénitas y cosas problemas, pero los autores de manga mueren jóvenes. Pero entonces no hacéis algo, ¿podríais hacer algún tipo de manifestación? De hecho, yo lo que siempre digo es que porque muchos autores que se coloquen por libre, que trabajen para, que trabajen para Image, que trabajen para Webstone. Image no salió así. Sí, bueno, Image salió unos autores sobre todo luchando por sus derechos de autor, porque ellos llevaban, eran 6 autores que trabajaban para Marvel, ellos llevaban trabajando, haciendo X-Men, haciendo X-Force, haciendo personajes de Spider-Man y más personajes, y no cobraban derechos de autor. Y pues habían creado personajes secundarios, por ejemplo, Deadpool. Se pone un ejemplo, Deadpool o Cable eran personajes secundarios creados y no envían un duro por eso. Bueno, luego estaba David Trueba, en una entrevista comentaba que el tema de los superhéroes, las películas en su caso de superhéroes, dice que era como un modelo fascista, porque hay problemas en el mundo, viene un tío con calzoncillos fuera y dice, tranquilos que yo os lo arreglo. Y no hay este trabajo comunitario, ¿no?, de, venga, vamos todos a ver cuál es el problema. Se dice, es que aparte el modelo, bueno, es que no, de hecho ya veis, hay que poner un poco de contrapeso. Yo le veo el mérito. Incluso David Trueba decía, bueno, a mí no me importaría dirigir una película de superhéroes porque podría dirigir con dinero. Sí, pero una película de superhéroes de izquierda, no la acabo de ver porque entonces no sería una película. De hecho, ha habido superhéroes de izquierda. El problema del superheroísmo es que el concepto de superhéroe es un héroe que tiene superpoderes. Pero el concepto es luchar contra, en teoría, el crimen, fuera de los factores públicos, o sea, fuera de lo que sería no la sociedad, sino lo que sería los gobiernos, la policía, no sé qué. Entonces ahí, evidentemente, Frank Miller, por ejemplo, con Batman lo dice, o sea, Batman es un superhéroe fascista, pero no es un superhéroe fascista, sino un superhéroe porque no es como el fascismo la palabra no sería fascismo, la palabra sería individualismo atroz. Exacto, bueno.
Sí, no sí, es, sí. La palabra no es fascismo, Es la sino cuestión de que tenemos que crecer todos juntos, porque Exacto. si él lo arregla todo, los demás, ¿qué hacen, no? Y Frank Miller lo tiene clarísimo. De hecho, los cómics que ha hecho de Batman Frank Miller Bien, es bien. que es un individualismo atroz, un tipo también de la escuela en Ryan, que a mí, yo, francamente, me vomito sobre Ayn Ryan y todas ese modo de pensamiento. Pero también es cierto que, por otro lado, son personajes con una fuerza de voluntad que es una rayante. No, sí, 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 sí. O sea, no tienen más vuelta de hoja, pero sí, pasa nada. están. De hecho, una de las mejores frases de la historia del cómic me sigue pareciendo la de cuando Batman le dice en el regreso del Señor de la Noche. El Señor de la Noche no, el regreso del Caballero Oscuro. El Señor de la Noche era en mi época, ahora es el Caballero Oscuro. Dice, pues claro que somos criminales, siempre nos han obligado a ser criminales, Batman dice. Dicen que realmente ellos sí, somos criminales. ¿Eh? Mira, cómics de los 80. Sí. Hay como unos 150 cómics que tú has seleccionado de esta década. Tanto, yo juraría que 100 solo. Ay, mira, yo he calculado, mira, están aquí, es que solo el índice ya aprendes una Madre pasada. mía, qué pesado que soy. Bueno, pues pon 100, Vale. no pasa nada. Pero mira, es que claro, ahora la letrita yo que no puedo, pero en todos pones... Subtítulos. Exacto, que Sí. esto me encanta. Esto es muy de periodismo. Adolf, Akira... O sea, yo cuando, por ejemplo, es como decir una entrevista a alguien y pones un subtítulo, es muy de la escuela del periodismo. Sí, a mí también me encantan los títulos y subtítulos, ¿eh? Por hecho, hay Periodismo cómics... cultural, sobre todo. Ya. Pero bueno, es que tienes que currarte el título, ya dices mucho de lo que Sí. quieres transmitir. Bueno, pues esto están súper bien y bueno, hay pues desde Akira, Adolf... Akira puedo decir ahora que me he leído el primer volumen, Le acabas gracias de a decir ti. dos de mis mejores cómics favoritos de la historia. O sea, ahora vamos Adolf a y hablar Akira. de estos 100 cómics que tú has destacado, los años 80. Yo me debo haber leído unos 15, 20 y algunos clásicos. Porque eres joven. No, tengo la misma edad que tú. No, y algunos clásicos que sí conozco, pero Vale, quizá no vale. he llegado. La pregunta es sobre el tema este de los clásicos, ¿no? Por ejemplo, yo hay alguno del Alan Moore que aún no he conseguido entrar porque es un tocho este señor. Entonces, lo que decíamos del mundo, ¿no? Tienes que estar muy dispuesta. Entonces, esto de los clásicos no pasa nada, ¿no? Si no te gustan todos o no llegas a entrar de momento. No. ¿Y lo dejas para más tarde? Yo es que este libro lo creé más con una teoría, con la teoría que que he dicho al principio, de que los años 80 fue una época muy importante porque el punk, lo que sería la contracultura, se metió dentro del mainstream. Y se metió en todas sus capas, Claro, en el imita- mainstream más profundo, y sobre todo tanto cinematográfico como en el cómic. Y todo lo que era contracultura, los años 70, finales 68, mayo 68, después todos los años 70, todo lo que fue contracultura, se volvió, el mainstream lo cogió y lo abrazó en los años 80, y por eso tenemos obras alucinantes, o sea, obras que vieron la luz en Marvel, que te quedas pensando, pero ¿cómo diablo? ¿A quién se le ocurrió publicar esto en Marvel en los 80? Claro, y muy variado. Mira, ahora veo aquí Calvin y Calvin y Hobbes, Hobbes. por ejemplo. Mira, Adolf, ¿no? Que también lo Sí, leí Adolf, hace que un fue tiempo, muy sí. bueno también. Y Akira, tengo que decirte que gracias a tu recomendación, bueno, a verlo aquí, me ha animado porque sabía que era un clásico. Y tengo que decirte que me ha gustado, me parece que describe muy bien el tema de la adolescencia, precisamente, Sí. al menos al principio que estoy en un instituto. Pero también tengo que decir que hay tanta acción que yo me pierdo a veces en quién es quién. Porque además el manga tiene, ¿no? Que todos a veces se parecen un poquitín. Bueno, y eso que estás viendo la parte, Entre Kenada, estás leyendo la Kaneda. versión en color que publicó Vale. Marvel en su día, bueno, Epic, No, la narrativa es espectacular. que los personajes van vestidos diferentes. Ah, Hay bueno, colores. pues, claro, pues debe ser este punto, pero bueno, que me ha parecido muy interesante, ¿eh? A mí es que Akira se publicó, ¿Qué tú ¿qué año decías, fue? tu ¿En el favorito, 89 o 90, 91? ciencia ficción. 91, 92 se publicó Akira en España y nos voló la cabeza. Nunca mejor dicho, nos Sí, voló la sí, sí, cabeza sí. como un cómic con tanta unción, con ese Exacto. trasfondo cyberpunk tan de una distopía chunga, de Sí, un porque Neo empieza con la Tokio, tercera guerra mundial. y entonces es con un Neo Tokio. un gran agujero que ha hecho la última Además, por el bomba. estilo. De hecho, me sigue gustando el cyberpunk, me sigue encantando, gracias a obras como Akira o Blade Runner, por ejemplo. Me siguen- Y mira, te iba a decir que otro de los que me he leído gracias a tus recomendaciones es... ¡Ay, madre mía! El Cage. ¿Tú estás de acuerdo con estas tapas que parecen una puerta? Pues no sé cómo pesa mucho o pesa Pesa poco? muchísimo, y esto no se puede leer en la ¡En cama. jaulas! Que a mí me encanta, pero no puedo leerlo en la cama. Sí. Pero mira, Keches me ha gustado. El prólogo tienes que tener, o sea, lees el prólogo y a lo mejor no sigues leyendo. Yo animo a que sigáis, porque claro, decían que era sobre la creación Sí. artística,
pero oye, en el prólogo cuesta pillarlo. Cuesta pillarlo mucho. Aunque mira, ya que lo tienes tú en la mano, lee las 3 primeras líneas del prólogo. En su día hubo muchas especulaciones, y cuando todo lo que hay era tan nuevo que el fuerte olor de la creación aún flotaba en el aire, detrás de la lona alquitranada y de las plomadas y los andamios que ocultaban el inmaculado vacío del silencio expectante público, antes de la gran revelación se dijo que dentro de la oscuridad era tan intensa que solo podía ser un océano oscuro e infinito. Perdona, ¿eh? Estos son 3 páginas de un prólogo de 3 4, páginas. sí. 4, 5, bueno, o sea, yo empecé a leerme desde aquí porque quiero ser una buena lectora y al final creo que no me lo he acabado de leer y he empezado por el cómic. Creo que el cómic no empezó, engancha creo que el prólogo se hizo después, ¿eh? Pues mira, yo no sé si le hace... Estos cómics así Pues tan una cosa, estos cómics así tan gordos no se publicaron así, se publicaron recopilatorios de capítulos que se fueron publicando. Pues mira, yo este prólogo lo pondría como epílogo, porque creo que es... Mira, no, si es que el cómic es una pasada. Esta escena es alucinante, lo del gato pasando a la luna. Bueno, y el gato nos va llevando a los primeros personajes muy raros, ¿no? De uno en uno, sí. Del flautista. Y mira, te quería comentar un par de preguntas a partir de Cages. Mira, aquí. Porque el protagonista es Leo Sabarsky, que es un escritor, un artista que va con su lienzo en blanco, sí, es un pintor. Y quiere empezar de cero. Sí, y va una... Es un poco alter ego de Dizmaquian, pero bueno, sin barba, porque Dizmaquian siempre lleva barba. Dicen, ¿no? Y entonces va a parar a una pensión, que ya hasta que no llega a la pensión es muy divertido, muy surrealista, de esta señora que se llama Faith Herstheil, bueno, es igual. Y van charlando y ella le dice que no le gustan las historias del yo. Y esto me acuerdo que entrevisté a Alfonso López y él decía que no le gustaban los cómics del yo, que ahora hay mucho lo de la autobiografía. A mí me pasa esto, a mí me pasa aquello. Y en cambio a ella le gustan las historias de Érase una vez. Yeah. ¿Tú qué tal? ¿Cómo llevas lo de la... Yo pienso lo de yo es hay historias que son alucinantes de personas y historias que no importan lo más mínimo. Esto es como todo, pero igual que hay ficciones que son alucinantes y ficciones que no me importan lo más mínimo. Yeah. Esto depende de la persona y de cómo se explique. No todo lo que te ocurra es ficcionable o autoficcionable, ni todo lo que se te ocurre fantásticamente tampoco es. Yeah. O sea, no, en tu cabeza suena bien, sí, en tu cabeza suena bien. Yo he leído autobiografías flipantes. De hecho, uno de mis cómics favoritos es una autobiografía. ¿Cuál? Que es Maus. Ah, Maus no deja de ser una biografía de hecho, no es la biografía del padre, sino es más la biografía de la relación del autor con su padre. Y eso hay que tenerlo muy claro, que la parte de que el padre cuenta su historia es muy importante, pero lo más importante de Maus es la relación entre los dos. Cómo tejen, ¿no? Cómo van tejiendo esta relación y todo lo que ocurre alrededor de ello. Pues mira, es verdad, has dado un buen ejemplo. O sea, y me parece una de las mejores obras, pero no de cómics, sino de la ficción en general, me parece una de las mejores obras. Vale. Y después, o del arte en general. Y luego hay ficciones que no se aguantan por ningún lado. Yo creo que esto es como todo, esto va por ciclos y va por modas, y de pronto está de moda ahora la autoficción, la autobiografía. O directamente que te lo enganchan tal cual. El otro día hice un programa sobre son muy buenas, salud mental y había muchos que yo padezco esto, me tomo esto, me pasa esto. Bueno, pero esto es como todo. Yo qué sé, igual que se puso de moda el señor este que tenía una pierna menos, no me acuerdo cómo se llama. Ay, sí, bueno, pobre, que se ve que ahora vuelve a tener cáncer. Bueno, pues hacía libros sobre el cáncer y la gente... Sí, el de Pulseras Vermellas. Pulseras Vermellas, no me acuerdo cómo se llama el nombre ahora, y la gente lo leía mucho. Ahora mismo en una biblioteca no hay casi nadie que coja sus libros. Pero antiguo, hace 10 años, vamos, era la sensación. Bueno, también es verdad que hizo la ficción de Pulseras Vermellas, ¿no? Sí, bueno, pero igualmente los libros ya venían. Sí. Eran su filosofía, su manera de sobrevivir. Y ahora mismo no encuentras casi nadie. Los libros están ahí, yo digo, estos libros están muertos de risa allí. Sí. Que va a modas, lo que decías antes. Va a modas, o sea, es como todo en este mundo. Mira esta escena última de uno de los capítulos, cuando saca el lienzo, y empieza el terror, Y de hecho, cuando saca el lienzo empieza el cómic. Fíjate. A ver, este cómic, Cage, no deja de ser también muy de un autor. De hecho, Dizmaquian me recuerda mucho a este personaje. Mira, es que te voy a decir, este es el vecino. Sí, el vecino que es escritor y de cara me recuerda mucho al autor, al propio autor. Y mira, lo que te iba a preguntar, y ahora que estamos aquí con miles de cómics en Smaug, es que este escritor dice que ya no escribe, se ve que es el autor de Cages, dice. Sí. Y que ahora lo que hace es que comenta manuscritos que le envían. Y dice, mira, hay muchos que cuando veo que no tienen salida, los quemo.
Dice, porque los veo sufrir. Es muy J.C. Challenger este personaje. Pero yo me pregunto... O Descubriendo a Forrester. ¿No sé de película aquella de Sean Connery Descubriendo a Forrester? Sí, que es mala, verdad. que es muy mala, pero a mí me gusta mucho. Pero mira, me gusta el concepto de los libros que sufren. Sí. En la biblioteca, mira, ahora tú lo decías, ¿no? De este autor que ahora pues no se los Ahora no sale pide. mucho, pero- Y aquí también hay muchos libros que por lo que sea, porque hay una avalancha de novedades, porque ya no es la moda, que están sufriendo. Sí, no salen, pero esto pasa. Esto lo decía, me acuerdo, DJ Shadow lo decía. DJ Shadow grabó un disco que Introducing, que es una de las obras maestras del trip hop o del hip hop instrumental, llámalo como quieras, y lo grabó todo con discos que había encontrado en el sótano de una tienda de discos. De hecho, tenían un montón de discos tirados, pero discos, eran montañas y montañas de discos. Y el tío dijo, tuve la sensación de hacer tenías las ganas de hacer un disco Claro. con un montón de samplers que nadie conoce, de discos que nadie conoce, que nadie ha escuchado jamás, y era como una especie de hacer un buen disco, o un disco reivindicando todos esos sueños perdidos. Claro. Toda la gente puso su ganas, su arte en Claro. hacer esos discos y ya estaban muertos de asco en un sótano. Porque al final el éxito es verdad que tiene este punto, ¿no? De Y azaroso. ese disco tiene ese punto de nostalgia, de descubrimiento casi antropológico, arqueológico, que lo convierte en una obra maestra, la Introducing de Shadow. Nos hablabas de la década de los 80, vamos a los 90, que tú Sí. decías que aquí tenía que venir la bajada. Sí, claro, ¿No? cuando Cierra. todo sube, todo baja. Claro, mueren grandes. Mueren cierran editoriales, muchas revistas, editoriales. También es cierto que los cómics de los 90 empezó a bajar, pero a partir de la mediana de los 90, porque todo fue una especulación. De hecho, los cómics sufrieron la especulación. Ah, exacto, lo dices. Sí. De tanto producir. No, y de hecho el concepto de producir, de vamos a hacer portadas alternativas, y que esas portadas alternativas y esos cómics, o sea, porque se pegaban entonces, empezaron a pegar mucha pasta por cómics antiguos, como Action Comics o el Detective Comics, estas cosas, y la gente dijo, wow, pues si tenemos el número 1 de X-Men del año que sacan Ya. ahora, ese número 1, luego dentro de 20 años, especulación valdrá que una decías. pasta, ¿no? Igual que con lo demás. Es que además justamente el Marvel empezó a ser distribuido por la distribuidora de las cartas de los jugadores de béisbol y de rugby, o sea, es que fue una locura. Sí, sí, y claro, sí. al final se pegaron la hostia padre. ¿Por qué? Porque no se puede especular Claro. sobre un concepto. Y al final se vendieron tanto, de hecho, me parece que sigue ganando, me parece que vendió 1 millón de ejemplares, 1,5 millones de ejemplares, el número 1 de X-Men, de Jim Lee y Chris Claremont. Y 1,5 millones de ejemplares vendieron en aquella época. Y claro, la gente eso lo encuentras por $5 en cualquier parte. Claro. Porque hay tantos. Bueno, ¿no? En la Si hubiera cultura- menos, dirás, vale, pero hay cuando tantos. la cultura la dirige gente que no entiende Que no o entiendo. no le Es gusta. el concepto mercantilista. Exacto. Vamos a entender la cultura por el concepto mercantilista. Y ahí es el problema. El problema de que es que toda la contracultura de los años 80 se convirtió en mercantilismo en los años 90. Dices, una nueva generación igualmente. Claro, de Sí, hecho, porque hubo gente al margen. ¿qué hecho es desde aquí, de los Sí, 90? hubo gente al margen que empezó a curarse cosas muy chulas. De hecho, Toda crisis, ¿no? Trae trae su nuevas nacimiento. creaciones y Menos en supervivencias. España, que en España todavía no nos hemos despertado de aquella época. Venga, pues vamos. Mira, ahora vienen los 3 fantásticos, ¿eh? Vale. Mira, tenemos las ciudades fantásticas Mm. que comentábamos, que es como me encanta, ¿eh? Es como una guía turística y que pasas por Norteamérica, bueno, todos los continentes Sí. y otros mundos. Es Otros mundos porque fantástico. no eran de la Tierra, eran de otros planetas. Claro. Y bueno, por ejemplo, aquí empezamos Norteamérica y cada capítulo empieza... ¿Estos mapas los hice yo? Claro, mira, todas las ciudades... Sí, elegí el tipo de letra, el Situadas. todo lo puse así en plan... Me encanta la letra también, es buenísima. Y mira, yo te iba a decir, por ejemplo, a mí, la que me quedaría más cerca de Barcelona, de Barcelona, de donde yo vivo, es Vetusta, Vetusta, Oviedo. que es la ciudad Oviedo. de la regenta. Sí. Y entonces empiezas hablando un poco de la ciudad, ¿hay alguna foto? Juraría que este texto... ¿Qué visitar en Vetusta? Sí, pero juraría que es todo el texto este de aquí está ¿Sí? sacado literalmente de la novela. De hecho, en la novela la regenta empieza explicando Vetusta y te la explica como si fuera... Claro. Y te está explicando la parte vieja, antigua de la Catedral de Oviedo. Mira, que está aquí. Sí. Pero es muy divertido porque le puso otro nombre, le pusimos Vetusta como la ciudad vieja. ¿Tú decías que es el libro que te ha gustado más escribir? Sí, Se me te lo nota, pasé, se me te ha lo iluminado pasé la total, me lo la pasé cara. total. Es que mira, después pones qué visitar Sí. en cada ciudad, que aquí dices la catedral y sus conventos, y luego me encanta este recuadro final. Sí, de la oficina El que de es, la bueno, vamos a... ¿De dónde sale esto? Claro.
Yo quería hacer una guía de viajes. Siempre había querido hacer una guía de viajes de ciudades fantásticas. Siempre había tenido en la mente. Y de hecho, uno de mis sueños era que alguien viniera y catalogara esto como geografía. El 91 es geografía. 91 a 100 es geografía del mundo. Y lo has conseguido. Y lo he conseguido. Tú decías de decirlo mitogeografía, ¿no? Sí, mitogeografía. Mitogeografía. Mitografía, ¿no? Mitografía, más que mitogeografía, mitografía. Mitografía. Criaturas. Sí. Que también está dividido en... espera, que ya lo tenemos Y además aquí. en este libro tuve el problema, porque como había empezado con ciudades fantásticas ficcionando la ficción, o sea, yo partí de la base de la idea de que esas ciudades existían de verdad. Porque si quería hacer una Lonely Planet sobre ciudades que no existen, tengo que partir de la base que existen. Entonces ya empecé a llevarlo más allá, entonces ya tuve que llevarlo también a criaturas. Sí, en el prólogo hablas de que hay algunas criaturas que no se ha demostrado científicamente que no existan. O sea que... Bueno, es que también en el prólogo digo que hasta el siglo XVIII seguían existiendo criaturas como el Leviatán en las guías de naturalismo. Claro. O sea que realmente... Sí. Entonces hablo de estas... también, esto para la carrera de biología tiene que tratar también. También de criaturas fantásticas me fue muy divertido porque tuve que documentarme sobre la mitología de los dragones de todo el mundo. La mitología de los vampiros de todo el mundo también. O sea, cuando hablo de vampiros no hablo de Drácula, hablo de diferentes vampiros. Incluso hay un momento que hago cachondeo y hablo de los vampiros multibrilli, brilli, brilli, que dice que tenía muy mala fama entre el mundo de los vampiros. Y hablo evidentemente de Crepúsculo. Mira, ahora que dices y esto... hago estas cosas en plan... Ahora que dices de todo el mundo, hay en alguna de las prólogos, no sé si es en el de los cómics de los 80, que hablas de que hay cómics en todas partes del mundo. Sí. Que lo recuerdas, aunque no puedes hablar de todos, pero que hay en América del Norte, también del Sur, y de Asia, y de todas partes. Y eso está bien recordado. De hecho, una de las cosas que hice en cómics de los 90 fue meter más cómics de América del Sur, porque en los 80 casi no había metido casi ninguno. Y aparte, como los libros como Luke, Red Book tiene una buena distribución en Sudamérica. Mira. De hecho, mis libros han estado en México, han estado en Perú, han estado en Argentina, Chile, Uruguay. De hecho, he hecho presentaciones de libros en Uruguay vía telemática, o sea que al estar fuera, también es una de las razones por las cuales podía escribir en catalán, pero pues escribo en castellano porque para llegar para llegar a más público, porque me gusta. Y una de las razones es introducir más cosas de parte del mundo que no... Mira, para a quien le interesa la biología, pues hablas de las criaturas híbridos, humanoides, acuáticos, animales, antropófagos, razas espirituales, artificiales y extraterrestres. Oye, vaya estudio, ¿eh? Esto da para un doctorado. ¿No te lo has planteado? No me lo he planteado. Mira, dice por ejemplo, los híbridos son las criaturas imposibles de los dioses. Sí. Que hay los centauros, esfinges, arpías, minotaurios y... mira, humanoides... humanoides son pequeños y grandes, cíclope, ¿no? YouTube, sí, o sea. Claro, solo con las imágenes es impresionante. Entonces también hablas de Hobbit y El Señor de los Anillos con Tolkien. Y también hablas de Wiles, el de las historias de Narnia, sí. De Narnia, como dos de los creadores de muchos de estos mundos. Bueno, pero estos creadores no dejaron también de recopilar las grandes, todo lo que sería la tradición. ¿No? Villanos fantásticos. Aquí era el debate que se ha empezado un poco en la introducción. Sí. De si los villanos, hay muchos actores y actrices que dicen que les gusta hacer más de mala o de malo porque tienen más recovecos, exacto, porque tienen más cosas. Entonces, no los políticos, pero sí es importante los villanos. Bueno, yo siempre, en el prólogo creo que explico que crear un héroe es fácil porque representar las virtudes heroicas es muy sencillo. Y es una de las cosas que más nos atraen, las virtudes heroicas, con lo cual da igual que el héroe sea un zapato viejo, que si es heroico ya en teoría... Con lo cual el villano realmente es la que se lleva toda la imaginación. Claro. O sea, el crear un arquetipo, un contrincante a la altura del héroe, sí, es la base es la base, yo creo que es lo que aspira todo gran creador. Claro, y porque de tratar el mal tienes muchos recovecos, tienes muchas, ¿no? Porque dices la malicia fantástica, el espacio nadie podrá escuchar tus gritos, sí, los reyes del crimen, criminales. Exacto, del hampa, el poder de los dioses en sus manos, disfrutan viendo arder el mundo, ¿no? Los psicópatas. Y aquí dices villanos y mentes prodigiosas, el mal más peligroso. Sí, el más peligroso siempre se ha entendido que es el mal inteligente. Una persona que es inteligente, que por ejemplo, yo sé, Lex Luthor de ahora, el Lex Luthor después de los años 80, no estoy hablando del Lex Luthor de los 60, que era un ladronzuelo
bastante tonto. Estoy hablando del genio, el gran genio del mal que, yo que sé, que odia a Superman y su... Aparte de que también jugué y puse muchos villanos que eran el villano capitalista, que también es un concepto que aquí justo el señor Vance de Los Simpson, que es el villano capitalista. Iba a decir, esto es muy real. Esto es muy real. Al Gecko Turner de Wall Street, el que la hacía Michael Douglas. Y alguno más. Ah, bueno, y evidentemente el psicópata por antonomasia, el Norman Bates, que más capitalista y superficial que Norman Bates no existe ninguno. O sea... Exacto. Entonces, ¿tú dirías alguno en concreto que te haga más miedo de todos? ¿O alguno que tengas más empatía, ¿no? Porque hay malos que seguramente los puedes entender, ¿no? No puedes, bueno, puedes llegar a entenderlos. ¿Que hay empatía? Sí, pero también es cierto que las ficciones van mutando. Por ejemplo, una de las clases, una de las clases que di, tuve la oportunidad en Ateneo de Barcelona, gracias a Ricard Ruiz, de dar una clase de villanos y de creación de villanos, y puse el ejemplo, por ejemplo, de Darth Vader. Darth Vader, tú vas en la primera película, de La Guerra de las Galaxias. Darth Vader me parece que dice 15 frases. O sea, no hace mucho más. O sea, no, es un villano que solamente con su traje y su voz y sus movimientos ya impone. Claro. Luego ya hay un momento de que ahora nos vamos a entregar las 3 películas de la historia del villano y te quedas pensando, es que me da igual. Por lo menos a mí me daba igual. A lo mejor a la gente que se ha criado con Darth Vader ya no le da igual porque se ha criado con él, lo tiene mucha estima. Claro, a lo mejor gente de 30 años que tiene mucha estima la primera trilogía, la que hicieron en los 2000. No lo sé, pero a mí que se dé tanto trasfondo a los villanos ya me parece un poco... A mí me parece perfecta la imagen de Darth Vader en la primera película. No hace falta explicar más. Iba a decir, porque no podemos profundizar en ninguno, pero el prólogo es muy interesante porque hablas un poco del mal. Yo quería hablar del mal. Sí, es que quería buscar el germen del mal en los villanos. Y al final hay tantas teorías del mal, desde la banalidad del mal de Hannah Arendt pasando por tú abres el abanico y está muy bien. Que al final el villano que da más miedo realmente es el villano burocrático. Es, por ejemplo, yo que sé, los nazis en su día que burocráticamente mataban a un montón de judíos en cámara de gas, o, por ejemplo, los médicos que se encargaban de apuntar quién moría o no moría en las matanzas de Ruanda. O sea, ese sí que es el mal más chungo. Sí. No iba a decir, este es un buen tratado para la psicología. Porque te quieran meter un rayo láser en los huevos, pues mira, no te da gracia, pero por lo menos divertido es. Mira, vamos con 2 que son de música, que también es otro de tus apartados. Pues esto, decíamos de la música. Bueno, no, perdona, este es del steampunk. Sí, de música solo he hecho uno, ya. Sí. De hecho, este fue mi despedida de la música. Después de tirarme 13 años, no, desde el año 94 escribiendo de música, el Dance Electronic Music ¿Qué quieres decir? ¿Que ya no quieres escribir nunca más de música? Tengo 51 años, voy a cumplir 52. ¿Pero qué pasa? ¿Que la gente madura no escucha música? La gente madura sí que escucha música, pero yo escucho los discos de Kraftwerk que se publicaron en el año 76. Vale, este es el de Dance Electronic Music. Tengo la oportunidad de escucharme Kraftwerk o escuchar Rosalía, ¿me voy a poner Rosalía? No, me voy a poner Kraftwerk. Vale. No, esto que decíamos de verano, me paso el día bailando. Y bueno, hay una pequeña introducción de la historia de la música electrónica dance, y luego están todos los artistas, hay una enciclopedia desde pero esta colección ya era así, esta colección era una colección en plan que salía, diccionario, ¿no? Además me hace mucha gracia porque, esto os vamos a enseñar, porque es guías de rock and roll, música electrónica. Dicen, vale, tú lo ves, y es que como es que la colección era guías de rock and roll. Hombre. No. De hecho, lo que intento explicar con este libro es que la música electrónica, de baile, me centré porque no quería hacer la música electrónica en general porque era muy amplia. Y quise meter la que era de baile. En la tapa ya pones, ¿no? 2 DJs que hacen bailar. No son 2 DJs, se están tocando en directo, aunque juraría que en estos directos... ¿Pero no es con máquinas? Sí, con máquinas. Pero bueno, yo he dicho DJ por decir algo. No, los DJs ponen música, ponen discos. Bueno, la estoy cagando. La música hacen música. Máquinas, pero hacen música. Que muchas veces hacer música con máquinas es darle al play. Vale. Mira, me gusta que me lo digas esto, porque es verdad que no entiende. Yo he visto conciertos de música electrónica en el que el hombre daba al play al ordenador pero se y se quedaba mirando las proyecciones que estaba poniendo. No, yo los que ves que se mueven. ¡Ole tu huevo! Así me gusta. Ella lo ha creado la música, ya está. No la va a reproducir. Es un play, o sea, es el play del programa de música. Mira, es que en la introducción hay una cita que dice, espera, dice, de Bill
Laswell, Sí, Bill del Laswell. año 55, Uno de los nacido. grandes poppers del DAP. Eso dice, los ordenadores y la música electrónica no es lo contrario de la música hecha por humanos. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. A lo que decías. Pero estamos hablando de la confusión que podemos tener desde fuera. No, la música electrónica es tan sencillo como... hay que diferenciar la música eléctrica de la música electrónica. La música eléctrica, por ejemplo, es un instrumento de cuerda potenciado eléctricamente. Vale. Sería, por ejemplo, Una la guitarra guitarra. electrónica. Una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico. Eso es simplemente que el sonido de cuerda que nosotros escuchamos normalmente está potenciado eléctricamente para que suene mucho más alto, o incluso lo podemos distorsionar, que eso no fue hasta los años 60, con los pedales. Vale, esto es la música Eléctrica. eléctrica. La música electrónica es instrumentos, o sea, son programas informáticos o... Que crean No música. programas informáticos ahora. Antiguamente eran transistores Vale. que intentaban crear la música. Vale, pero mi pregunta es, tú sabes ahora cuál es la pregunta, ¿no? Es Sí. las IA. La IA. La IA son máquinas que crean, bueno, no crean de momento, ¿no? Porque No. lo que hacen es reproducir de cosas que ya hay, pues te hacen una mezcla o algo así, ¿no? Porque tú les tienes que dar la orden. Bueno, no sé, ¿cómo ves tú lo de las IA? A ver, hay una Porque para diferencia- escribir libros ahora también se puede utilizar la IA. Sí, se puede utilizar la IA, pero a ver qué te sale. Claro, pero ¿cómo está el público ya? No estamos ya tan a mí la IA no me parece... Yo lo primero que quitaría la palabra intelligence y solamente le daría la palabra artificial. La Claro. IA no es ninguna inteligencia. Ya. La IA es una sucesión de prontos, o sea, de módulos, en los cuales te investigan toda la red y te va sacando cosas de ahí para quedarte. Y eso es, en mi pueblo, eso se llama sampleo. Samplear. Samplear es lo que hacen la gente de hip hop. Y la gente de hip hop al principio era muy chulo y la gente le molaba mucho, sampleaban. Pero llegó un Claro. momento en que la gente empezó a quejarse diciendo, oye, que este disco lo he hecho yo, Claro. págame los royalties. Entonces se prohibieron los sampleos y el hip hop tuvo que mutar. Ajá, y ahora es Y la ahora IA, no, como ahora no se samplea, ahora si se samplea tienes que pagar los derechos de autor. La IA no hace eso. Claro, estamos en este punto, Estamos ¿no? en ese punto De tener que- del Far West. Estamos en el Claro. punto del Far West. Lo que pasa es que también estamos en el punto ahora con la IA, de un punto completamente capitalista atroz, que es el concepto de que si no estás en la IA, no estarás en el futuro. Pero es que no es en el futuro, o sea, porque es que nadie sabe cómo va a ganar dinero con eso. Ya, O sea, sí, sí. a mí me suena más a las .com del año 2000. Si no inviertes dinero en las .com, en las páginas web.com, no saldrás en el futuro. Y bueno, pues las .com acabaron como acabaron, tirando la bolsa, o sea, con Wall Street cayéndose. Y yo creo que la IA pasará lo mismo. Wall Street se pegaron una hostia, igual se pegó con las .com, que se les pagó con las subprimes y se la va a Bueno, pegar pues ahora. a ver. Y va a llegar, se va a pegar la pega hostia más bendita, igual que se ha pegado la hostia bendita a los criptobros. ¿Por qué? Porque lo vender humo es lo que tiene. No funciona. Pero no aprendemos, ¿eh? Porque tú mira, mismo está haciendo los 2000, ahora los 2020 y no aprendemos, siempre De hecho, queremos... el otro día leí una frase súper divertida. La Tierra es el spa de 500 personas, mega ricos, y todos los demás somos los staff, o sea, los trabajadores del spa, de lujo Sí. de esos 500 ricos. Pues sí, exacto. Es la metáfora de lo que es la Pero sociedad. es eso, o sea, cómo trabajamos. ¿y el hip hop antiguo molaba? Bueno, sí, molaban, ¿por qué? Porque eran canciones trap clásicas que estaban y había un señor rapeando por encima. Pues sí, molaba. Me pasa con el hip hop antiguo, me lo paso teta. Pero hubo un momento en que tuvieron que decir, oye, si vas a poner un sampler mío de mi tema, Exacto. esto es mío, mi Exacto. dinero, es mi trabajo. Mira, hablando aún de música electrónica, hay un momento en que hablas de las raves, Que también fue un producto contracultural, también. Mira, que ahora seguiremos con la contracultura y mira, no puedo evitar, teniendo en cuenta tu vertiente de Sí. crítico también y divulgador, ¿has visto la película Sirat? No la he visto todavía. Que sabes que se ve que es muy famosa, una escena de 10 minutos, no sé cuántos, Sí, con una rave, sí. Vale, no la has visto, pero tú, es que yo me he quedado... Ahora me vería viejo, mira que he ido de rave, pero ahora me vería viejo. mira. Bueno, estás en un momento de crisis... No, bueno, no, qué crisis, de no, perdona, conciencia madurativa. a ver, no. Llegamos a un concepto. La música Es que no electrónica, puedes hacer- una de las cosas principales que digo en este libro es que la música electrónica tiene tres vertientes. Una es los aparatos que utilizas, que cada vez van cambiando, porque no es lo mismo los aparatos que utilizas en los 80s que utilizas en el 2000. Lo que tiene la tecnología. Lo que tiene la tecnología, que va mutando. La otra vertiente es el público, sobre todo el público que va también mutando. Al principio era muy eran sobre todo gays y músicos latinos y negros de barrios pobres, luego va mutando también esto. Y la tercera más principal de ellas son las drogas. Ay, sí, le va a decir... La música electrónica se fundamenta en las drogas. Empieza con la marihuana y el dab en Jamaica
Y luego va siguiendo con el LSD, con el MDMA, con el éxtasis y con todo. O sea, la música electrónica es una alteración de la conciencia mediante el baile y la música electrónica. Con lo cual, las raves es eso. Con lo cual, yo tengo 51 años, no me drogo y no, una rave no es lo mismo. Ya está. Ya. No, muy bien. Y eso que he ido de after, completamente sereno, he ido de after levantándome temprano, no acostándome tarde. Superhéroes. O sea, he ido a un after y no veas lo mal que huele en un after cuando no estás drogado. Claro, cuando tienes toda la conciencia, Exacto. Va a ser terrible. Cuando tienes toda la nariz presente. Sí. Bueno, la cuestión es que te iba a decir esto, me he dicho la del Sirat, porque esta película, Jaime Martín me dijo que le encantó a él y a su mujer, que yo tengo otros conocidos que no han podido, o sea, que no a mí la parte que más me interesa de Sirat es la parte del spoiler, que ya lo sé, que es cuando... Pero ¿qué pasa? No, bueno, no lo digas otra vez, No. No sé. Pero ¿qué pasa con las críticas? Hay que vivir con esto, ¿no? ¿El qué? Con las críticas? Pues que hay gente que encontrará que es una obra maestra y otra gente que dirá, es que no, vaya... Bueno, yo tengo críticas Vaya. de mis libros que, por ejemplo, Caminos 80, que yo pensaba que era un libro que tenía una cierta aceptación entre el mundillo, una persona dijo, es que no dice por qué cada de estos libros son los más esenciales. Y yo dije, hombre, si están en la lista ya es que considero esenciales, Claro, tengo que ¿no? explicarte. Además, bueno, ya los estás escribiendo, ¿no? Y mi idea no era contar cada libro porque era lo más importante. Claro. Mi idea era que conocieras ese libro Claro. y que tuvieras cierto concepto histórico Sí. de en qué momento se publica ese libro, más que nada porque yo entiendo que la gente que va a leer este libro no es gente que lleve 50 años leyendo cómics, Claro. sino una persona que se haya despertado en 2025 lo quiera Que leer. quiere abrir fronteras. Es el pero- concepto de divulgación, es un concepto de Sí, divulgación sí, directo. sí. A mí esa crítica me pareció perfecta, o sea, me pareció muy certera. ¿Por qué? Era Porque- otra opinión, ¿no? No, porque no es lo que entendía, Claro. no es lo que quería hacer. Bueno, si que él, esto- si él considera que es un fallo, me parece cojonudo. Bueno, o entender que la crítica son opiniones y que Sí. todo esto es para comunicarnos, No, ¿no? Para o que tú destruir. te esperas una cosa de un producto que al final luego esa cosa no cumple, pero tú estás esperando. Y tienes sobre todo que aceptar, uno, muy interiormente, que a lo mejor lo que yo esperaba de eso no era lo que realmente Claro. es lo que el autor quiere transmitir. Claro. No, y también está diciendo que se lo ha leído, y Sí. con lo cual también puede hacer su crítica. Bueno, vamos con el steampunk para terminar. Pues Y entonces steampunk, haremos madre un mía. cuestionario final, ¿eh? A ver cómo, si no estás muy agotado. No, Yes Mika. Vale, pues bueno, la Yes contracultura... Mika en castellano significa nada. Rotundamente no. Fundamentalmente no. No, que yo no conocía mucho este término. Ni tú ni casi nadie. Es la ciencia ficción, que no hemos hecho antes, pero a la entrando mano izquierda y toda la parte de ciencia ficción, Sí. también aquí en Smaug, pero en el pasado. Y justamente habla de esta crítica a la tecnología Sí. que hace que todo tenga que ser homogéneo, ¿no? Es lo que justamente una de las... estamos- leí, de hecho, para hacer steampunk es la única vez que creo que van a hacer, he leído hasta tesis doctorales de gente que ha hecho tesis doctorales sobre steampunk. Y hubo una tesis doctoral que está por aquí, no me acuerdo cuál es, una de una chica de la Universidad de Chicago, no me acuerdo ahora, que la clavó. Mira, ahora que lo dices, es que en todos tus libros haces muchas referencias y a mucha cultura muy, muy variada. O sea, no es solo mencionar o listar todo de conceptos, sino que los unes muy bien. Quería leer el final de este... Sí, pues si quieres leerlo. Bueno, me gustaría que lo leyeras tú, Ah, que eres bueno, pues lo leo yo. Mira, yo era a partir de casi la séptima, bueno, era al final, busca un punto y seguido en algún sitio no muy lejos. Una última frase. Vale, aquí. Una última frase que adquiere un tono profético en la actualidad con la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania por Rusia. Igual que Verne, Wells y muchos de sus contemporáneos intentaron avisar a los lectores sobre el peligro de la tecnología desmesurada con distopías imposibles, los autores, creadores y El micro. artistas... Los autores, creadores y artistas steampunk actuales reflejan problemas sociales, políticas y morales del individuo moderno del siglo XXI disfrazados de una estética atractiva retrofuturista. El steampunk, en definitiva, se convierte en un género idóneo para tratar temas como la injusticia social, la superpoblación, la destrucción del medio ambiente, el crecimiento económico descontrolado, la deshumanización de la vida diaria por culpa de la tecnología o la excesiva mecanización de la guerra. Imagínate. Qué bien escribo, ¿eh? Hay una parte final que es el steampunk de cómic, Sí. ¿vale? También las películas, hay de todo. Bueno, de hecho empieza con la literatura porque el steampunk fue un género completamente... A ver, Con Julio Verne, que comentabas es que antes, sí, pero el problema mencionabas. es que siempre es la parte que hago un poco de cachondeo, ¿no? Porque steampunk es un término que se crea en el año 87. Y antes la literatura de Julio Verne o H.G. Wells, cuando hablo de steampunk hago una cosa muy divertida que es hablar de proto-steampunk. Proto-steampunk es hablar de Julio Verne, hablar de todo el mundo antes del 87. Y uno de los conceptos de steampunk fue que nació, y una de las cosas que más me gusta de steampunk es que nació como un alivio cómico. Y es así,
nació como un alivio cómico. Nació creado por autores de Cyberpunk, que estaban un poco hartos de esa literatura tan negra, tan luces de neón, tan noir, con pistolas, androides. Se fijaron en sus antiguos mitos de la ciencia ficción, los que a ellos les gustaban, que eran Julio Verne. Entonces empezó como un alivio, empezó como... De hecho, el propio nombre de steampunk viene de cachondearse de cyberpunk. O sea, pero en vez de ponerle ciber de cibernético, ponerle steam de vapor. Y justamente a partir del siglo XX, del siglo XXI, sobre todo por el año 2000, 2005 o así, empezó a convertirse más en una contracultura de gente que va a convenciones, que hacen cosplays, que se crean sus propios personajes de steampunk, de cómo gente que estaba harta de este modernismo, de esta evolución de la tecnología, quería revivir y cosplayarse y tener una experiencia rol con personajes con una tecnología vetusta, de vapor, Mira, hay una con directora engranajes. que decía que le gusta hacer películas en épocas antes del móvil, porque ahora actualmente es verdad que hay películas muy imposible, aburridas, sí. porque parte de la película es cómo se están chateando. Exacto. Porque nuestra vida es más aburrida, ¿no? Desde que Bueno, es todo es el concepto digital. de intentar vivir una vida. Esto sí que y de hecho, crear una contracultura de un producto puramente nostálgico. Pues, Ya. Otra cosa también que me gustaba mucho sobre el concepto del steampunk y que me hacía muchísima gracia, era el concepto de que soy un producto de la ciencia ficción completamente tecnológico, pero mi mentalidad es casi como la de un ludita. Luditas son la gente que está en contra de la tecnología, porque yo estoy en contra de la tecnología actual. A mí me gustaría que las cosas fueran con engranajes, Ya. como antigua, o con máquinas de vapor. No como ahora, que tocas un botón Y nadie sabe cómo funciona, pagas, porque- y sí, pagas con sí. el móvil. O sea, no sé. Sí, sí, sí. Es ese concepto que dices... No, está muy bien. Es como, eres un producto puramente tecnológico, pero retrotecnológico. Sí, sí, sí. Hay una cosa muy divertida de Cyberpunk, y es lo que yo estoy viviendo últimamente con nuevos libros de ciencia ficción, y es que el Cyberpunk se está convertido en un retrofuturismo. Dentro de poco el Cyberpunk será igual que el Art Deco, que el Steampunk, porque será como el futurismo antiguo. Sí, 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 sí. Blade Runner fue el año 82. Los primeros libros de Steampunk son los años 80. O sea, Sí, sí, está todo Neuromante por es del la par. 87. Madre mía, ¿cuántas Será una cosa cosas? antigua, será una cosa antigua. De hecho, en Neuromante juraría que no existen los móviles. Bueno, vamos a tu faceta de bibliotecario. Vale. En Vilapicina hemos dicho que te podemos otra. encontrar. Mira, Tom Gold ahora ha hecho una... Sí, ha salido un libro que es sobre gatos, que lo tengo ya pedido para leerlo. Mira, este es el de La venganza de los bibliotecarios. Sí. Que es verdad que estáis siempre reivindicando las condiciones laborales, aparte de cosas sociales, ¿no? El Día de la Mujer, pues también sale mucho... Bueno, el Día de la Mujer siempre hacemos una huelga. LGTBI también, cuando es de la época en junio. Ahora mismo tú, ¿cuál sería tu venganza? ¿Mi venganza de bibliotecario? Bueno, no sé, yo la verdad es que yo intento que la gente lea. Y yo antiguamente sí que era un esteta y tomaba el té así, y cosas de estas. Pero actualmente yo quiero que la gente lea. Me da igual. Mira. Y de hecho siempre le digo mucho a los críos, le digo a las madres y los críos, digo, si tu hijo le gusta Ana Cadabra o le gusta los futbolísimos, méteselos Claro. hasta en el orto. Sí, sí, porque sí. que no pierda eso, Claro, o sea, que claro. se los lea a todos. Y entre medio que vaya Y poniendo ya, no, otras. y ya él mismo, ya se irá. Yo de pequeño me leí todos los Hollister, me leí Claro. los investigadores, me leí libros de... Y luego ya me fui especializando, pero de mientras no le quites, no le cortes, y sobre todo lo que decía Jenny Rodari es uno de los grandes autores de infantiles, a los niños no se les obliga a leer. Los niños leen, pero no se les obliga a leer. Bueno, hay que darles el espacio por eso, ¿no? Exacto. Claro, es que ahora con los móviles, pobres, les queda poco tiempo o Y a poco los adultos espacio. igual. Los Claro, adultos no hay claro. que obligarlos a leer. Los adultos hay que decirles, mira, pues si te interesa esto, a lo mejor te interesa esto. Claro, y que te vea a ti apasionado o apasionada, ¿no? Mira, te quería hacer un precuestionario al cuestionario final a partir de este libro de Tom Gold. Vale. Mira, dice, el ritual de la lectura nocturna. Meterse en la cama, no sé si tú lo haces así, elegir un libro de la mesilla de noche, abrir dicho volumen por la marca páginas. Colgarse en el regazo. 4, sacar el móvil, tontear las redes sociales durante 15 minutos, se llama procrastinar. Y Cuatro, volver a colocar marca páginas en conocer. el sentido para la luz. Eso se arregla... Y no leer un minuto. ¿A ti te ha pasado que estás leyendo menos desde que hay móvil? No, yo desde que ¿No? tengo tablet leo más. Ah, vale. Porque yo tenía un problema, cada vez me estaba quedando más... No, tengo estrabismo y cada vez me gustaba más leer de noche.
Vale. Y entre la vista cansada de lejos y leer... Pero el móvil no te distrae, porque no, el ¿cuánta móvil gente veo yo en la directamente calle? en cuanto me levanto, lo que hago es directamente es ponerme a leer. Y de hecho muchas veces interactúo, por ejemplo, cuando estoy leyendo sobre todo libros de no ficción, de divulgativos sobre, ¿Sí? sobre conocimientos, por ejemplo de historia o alguna cosa, es buscarme más información. Mira, buenos propósitos de año nuevo. Venga. ¿Tú eres de ponerte...? No, nunca ha sido. No, nunca ha sido. Yo tampoco lo hago premeditadamente, pero oye, el día 31 no sé qué me La pasa. única cosa que hice el día 31 en mi vida fue dejar de fumar. Ah, mira. Y dejar de fumar. Y me engordé 15 kilos. Pero sí, fue la única cosa que hice. Una vez, un fin de año lo hice. Vale, va, pues a ver tú si estás de acuerdo o no. Hay que Este año me voy a dedicar en cuerpo y alma a leer literatura seria y culturizante. Voy a apostar por los mejores escritores en busca de verdad y profundidad, renunciando al placer facilón. Y empieza el señor empieza a rascar y dice, este año voy a leer por placer. Y me parece la gran Es la lo que gran estabas frase. diciendo, ¿no? Sí, hay que Que leer por placer. recomendabas a la madre y al Hay que hijo. leer por placer. Sí. O sea, nunca forzado por nada. Sí. A menos que tengas un examen. No, pero a veces pasa que escuchas un podcast, alguien te recomienda algo, un clásico, tal. Este de Ketches hace años que lo tengo, ¿eh? Y yo no había entrado porque con ese prólogo... Ya. Y que era una obra maestra. Y ahora, fíjate, años después... A ver, aquí Relativamente. dice, enemigos sobrenaturales. Memorias de los ¿Tú que eres escritores. escritor? El espectro de fracaso, te va a salir una porquería. A lo mejor esto pasa más en la ficción, pero en la divulgación o en los ensayos no ocurre tanto. ¿Y tú has tenido alguna tentación de hacer ficción? No, No. nunca. Cuando era jovencito a lo mejor sí, pero desde que empecé a escribir periodismo me gusta mucho la divulgación cultural. Vale, pues en todo caso nos puede dar... Me gusta más hablar sobre la ficción Muy bien, que hacer ficción. qué bien. O sea, Pero en todo caso- tengo el crítico dentro. ¿Podemos entender lo que sufren Sí, las personas cuando... te va a hacer una porquería. A mí no me ha pasado, pero sí que me ha pasado de decir, esto que estás haciendo no es que fue una porquería, pero sí de, esto que estás haciendo no es tan profundo como otra cosa que estás haciendo. ¿Cómo puedes escribir libro con este desorden? El portugués de la distracción. ¿Qué? ¿Eres No. desordenado? No, No, ¿eh? no soy muy desordenado. Vale. Vamos a echar. Tampoco cuando escribo me fijo mucho en las demás cosas. Y cuando fumaba era fantástico, era alucinante, porque era. La Claro. nicotina era una droga fantástica. ¿Y eso qué crees que es? ¿Es tu pepito grillo? Vamos a echar un vistacito a Twitter, el espíritu de las redes sociales. No, cuando escribía, me escribía. Vale, tú no te enredas, ¿eh? Voy a mirar un momento No. y te quedas allí colgado. No, Muy bien, nunca, muy bien. no me ha pasado eso. Cuando tenía que acabar las cosas, acababa las cosas. Vale. 5 minutos de nada, el fantasma descabezadita. Bueno, perdona, a ver, tengo que decir que muchos de mis libros se han escrito en agosto. Por mi portátil, tengo fotografías con gatos en jardines de casas rurales, con gatos desconocidos allá a mi lado apalancados, o perros de la casa rural apalancados ¿Y debajo mío. mosquitos y moscas o qué? No, yo con un untado o un oután Vale. hasta el orto. Sí, sí. Y escribiendo allá y... Porque claro, en esto sí que compartes los autores y autoras de cómic que está muy bien pagado. O sea, tú te has comprado casas enteras. En casa entera, con vamos. todo lo que has ganado. Con de los estos adelantos libros. de estos libros. Con los cómics, ¿no? Todo el mundo, los autores. Me parece que autoras no llegaba ni al mínimo, ni al ¿cómo se llama? El salario mínimo O internacional. sea que como los autores y autoras de cómic, tú tienes tu trabajo Sí. con el que comes y tienes tu trabajo, pues que... Sí, por eso quizás últimamente ya no escribo tanto. Ya, porque ¿no estás tan motivado? No, trabajar por a ver, amor al arte. es que escribí, ya lo has dicho tú antes, 2016-2022, 8 libros. Sí, 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 es 8 que libros, 8 libros en tuviste- 6 años. Ostras, bueno, yo creo que lo di todo ahí, ¿eh? Claro. Han 6 años para... Creo que lo di todo. De hecho tenía pensado, de hecho estaba haciendo un libro, el libro lo tengo, la estructura está hecha y Ay, ¿sobre qué se puede cómics del decir? siglo XXI. Ah, Y elegí los mejores libros de los últimos. ostras, esto es arriesgado, ¿no? Pero Porque, lo cara, empecé a pensar en 2024, o sea, con lo cual era hasta 2024. Ahora tenía que ser los primeros 25. pero años. hay suficiente pozo como para saber... Sí, yo ¿Sí? creo que sí, claro. Vale, A vale. ver, una de las cosas de ser crítico de cómics, o haber estado haciendo críticos, es saber hacer listas. O sea, hacer listas. Ya, A mí siempre me ha encantado hacer claro, y listas. en la biblioteca además es que te debe pasar Claro, listas de todo. todo, o sea, hacemos listas de todo. Sabes lo que se pide más, exponer, sabes lo que- exponer cosas de lo que más interesa, Sí, lo sí, que vemos sí, que sí. puede interesar. Atraernos. Pero yo, ¿Y estos atraernos. que pones en la entrada y que no puedes resistirte? Bueno, ellos tienen trampa, porque algunas veces cuando pones eso son los que son más gordos porque no caben. Entonces, ¡Oh, dices, venga, ostras! yo te- Hombre, no hacía Ay, falta. o sea, siempre verás que hay una barda, Me que hay fijaré, un me montón de libros gordos. Esos es que no caben en la barda. Entonces, si no caben en la barda, pues lo tienes que sacar y poner expuestos. ¿Por qué no caben?
No caben. No, hay muchas en las novedades. bibliotecas hay muchas novedades Ya. y de hecho formamos parte también de lo que sería la rueda del hámster de la literatura, no de literatura, sino de la industria del libro. Del mundo de la editorial, mundo ¿no? editorial en España. Sí. No cabemos. Es patada tanta- a seguir. no se cabe. De hecho, hay muchos editoriales que sobreviven gracias a las bibliotecas, Ya. porque las tiradas ahora son mínimas. Las revistas, ¿no? Las Sí, las suscripciones. suscripciones, las revistas son muchas de bibliotecas, las tiradas son mínimas, 1.000, 1.500 ejemplares como mucho. Ya, como mucho. Y de hecho te pagan siempre por ejemplares, no te pagan por... O sea, si a lo mejor si tú eres un premio Planeta y te pagan por sacar 500.000 de ejemplares, pues a lo mejor sí, te tienen que pagar por 500.000 de ejemplares. Claro. Pero por 1.500 ejemplares te digo yo que no te va a pagar mucho. Ya. Y después el ahogo constante que tienen, por ejemplo, los señores libreros, que tienen Ya. que vender todo ese material. También superhéroes, Y también ¿eh? es patada a seguir, patada a seguir, patada a seguir. ¿Dónde lo metes todo? Madre mía. Bueno, vamos con el cuestionario final. Si te parece, mira, vamos con este primero, que es otra de las preguntas. Ahora por Navidad, ¿tú eres de regalar mucho libros? Yo le regalaba ¿O libros te a los mi quedas todos para ti? Yo le regalaba libros a mi mujer hasta que me dijo que no le regalara libros. No se le regalan libros. Conversación A mí muy acabada. a mí me encanta regalar muñecos. ¿Muñecos de Muñecos qué? de, no sé, de superhéroes, de Ah, vale, tonterías. O sea, me merchandise. encanta, sí, a mí me encanta. O sea, esas cosas de compartir. Soy muy de crío pequeño y tengo amigos que somos muy críos pequeños y hacemos esas cosas. A mi mujer no le gusta nada porque tengo la casa llena de muñecos. Y no le gusta, pero bueno, es lo que hay. Pero el de regalar libros, no, porque el libro es una cosa que yo creo que... Es muy personal, lo que es muy decimos, no hay que personal. obligar. De hecho, mi mujer viene siempre por San Jordi aquí, le pregunta a Gerard, oye, ¿qué se quiere comprar, Manu? ¿Qué le falta o ¿Qué cuál es el se quiere pendiente? comprar? Y entonces Gerard se lo da. Lo tiene fácil, entonces. Ya. Venga, va, otras preguntas del cuestionario. Lo mejor y peor de divulgar el cómic. Lo mejor de divulgar el cómic, yo creo que es las ganas que te entran de decirle... Yo es que soy muy de... ¿Sabes el chiste este de señor y no me agarra el brazo? Yo soy muy de agarrar el brazo. ¡Que déjame que te hable de...! No dejas ir, ¿eh? No. Le he hablado de Jesús. Pues yo soy de eso. Yo soy un poco mormón. Y lo peor de divulgar de cómic es que yo creo que no... A ver, lo peor es que en España divulgación de cómic no existe como trabajo. Claro, que no se existe paga. la crítica. Nadie se puede dedicar a la crítica. Pero no se puede dedicar a la crítica ni la gente del cómic, ni la gente de la literatura, ni la gente del cine, ni la gente de la música. O sea, la crítica cultural en este país está muerta. Mira, otra pregunta clásica es, porque en algunos de estos libros hay la mezcla entre cine, literatura y Sí. cómic. ¿Tú crees que habrá algún día algún autora de cómic que gane el Premio Nobel de Literatura? Como hubo el cantante... Si no se lo dieron a Maus. Ya. Pero no le puede ser. Claro, iba a decir, y claro, no estamos quizá en tanta maduración del cómic, ¿no? Ahora mira, el presidente Sánchez No, porque sale sí, también pero, con cómics. pero el otro día además recomendó el de las guerras, no es de guerras civiles, no, nunca tiene 20, Sí, siempre de acabaste Jaime 20 años de Jaime Martín, Martín. sí. Me hizo mucha ilusión. Pero ¿Tú no crees que puede haber algún autor? No, porque yo creo que en los autores del Nobel, Sí, en teoría... no han leído nunca cómic. No, se nombran por un proceso de histórico, o sea, del principio, o sea, por Su carrera. Por su carrera. Bueno, Y yo creo que el cómic... pues el Gaiman, ¿no? No, Gaiman no, porque es guionista. Bueno, no, Yo creo que el concepto es el mejor de literatura que se lo diera a un guionista. No sé, se lo han dado... A ver, de literatura se lo han dado a un músico Por eso, por hacer poesía. claro. Porque la música no deja de ser poesía. Es poesía. Poesía y música Y es el exactamente cómic lo mismo. tiene el texto, ¿no? También está narrando. Y el texto está sonando, pero yo creo No que... lo ves, ¿eh? Pero no lo veo porque yo creo que la base principal del cómic Es la imagen. es la imagen. Mira, Jaime Martín... Igual que no creo que le den nunca un premio de literatura a un guionista muy bueno de Hollywood, Ya. por ponerte un ejemplo. Javier Y mira que ha habido buenos. Decía que tampoco valía la pena rebajarse a los Nobel, que decía que eran todos una panda de... Es que los Nobel actuales, yo francamente muchos... Que le han dado un Nobel de la Paz. Que sí, bueno, le han dado un Nobel de aquí, de la Paz. de aquí poco le darán a, Si no se lo a dan, Trump, si no se lo van a dar. Se lo dieron a Kirchner. Por eso. Sí, ya me salió aún por más aquí. Entonces, ¿cómo lees y escuchas música? Leer, dices que te levantas y ya pones tu tablet. ¿Y escuchar música? Me levanto, pongo mi tablet, ¿no? Me levanto y me tomo un café y me voy a trabajar. Ah, bueno, pensaba que ya de golpe... No, ¿Cuándo- yo la tablet es por la noche. vale. ¿Pero cuáles son tus momentos de lectura y de escuchar música? De escuchar música son los trayectos. Actualmente son los trayectos. De Vale. punto A al punto B es música. ¿Y no lees escuchando música? No. 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 Vale. No Es que veo intento- gente que lo hace, ¿eh? En el metro No. y digo, ostras. No, yo no soy. Vale. Yo es cuando escucho música estoy... ¿Y los estoy- momentos de leer cuáles son? Y los momentos de leer actualmente ya son las noches. Son antes de dormirte.
Sí, Antes aguantabas más, te quedabas Iba a hasta la decirte. una y ahora ya te quedan las 3 páginas, te quedas solo. Bueno, mira, voy a hacer la clásica, pero la hago amplia para la que quieras. ¿Qué superpoder crees que tienes, aparte del de clasificación, o te gustaría tener? Yo con la edad he aprendido a no aburrirme. Mira, O sea, no, ahora mismo estoy muy encantado de conocerme qué y bien, no me aceptado. aburro y no me aburro nada. O sea, no. Qué bien. Y conozco y tengo personas a mi alrededor que tienen más tonticos problemas Ya. para encontrar un hobby, Para su día a día, ¿no? para su día a Que sea día, para esto interesante. y sobre todo encontrar motores para despreocuparse un poco de todos los problemas Ya. de. Yo, francamente, a mí me das un libro, me das un cómic, me das una película, me das una, Sí, yo qué sí, sé, sí. me Una das buena me das una charla. story me das una story en Instagram y no me aburro. Sí, sí, sí. Es que no me aburro. ¿Y cuál es el superpoder más interesante de todos los que conoces, has analizado, estudiado, leído? El superpoder más interesante siempre para mí siempre ha sido volar. Vale. Volar para mí es una de las... Yo he soñado muchas Es el veces, concepto de libertad pura y dura, ¿no? En teoría. Fíjate, o sea, que vamos al primero, ¿eh? Sí, volar Con tantos siempre ha que se han sido- inventado. Volar siempre ha sido el sueño. Bueno, de hecho, volar es el sueño, era siempre un sueño de la humanidad. Sí, sí, y de sí. hecho, tenemos naves voladoras gracias a eso. Mira, otra pregunta que tenía, que quizá me la estás Chafando. no, respondiendo. Ah, vale. ¿Qué porcentaje de realidad y ficción hay en tu vida, en tu día a día? De Y ahora que decías de que... realidad es todo. Porque lo que sea ficción lo introduces en tu realidad, ¿no? Bueno, no, lo que es ficción para mí es ficción. Pero a mí yo siempre Pero- voy a entretenimiento. El entretenimiento para mí es ficción. La ficción es entretenida. Ya, o sea, ya, es ya. que me cuenten historias que desde los tiempos anteriores alrededor del fuego hasta ahora con las tablets, o que me cuenten historias, me parece alucinante. Que me cuenten historias reales, o sea, que sería como un ensayo. Que me cuenten historias ficticias, que sería la ficción. Sí, de hecho decían que es lo que nos diferencia a los humanos del resto de seres vivos, es la capacidad de contar historias. De contar historias y De crear ficción. y de crear ficciones, sí. Mira, que decíamos las clasificaciones, tanto los libreros, a que Gerard le decías que quizá lo podría distribuir diferente. Ya, pero eso lo decía más que nada para que todo lo comercial lo pusiera Claro, adelante. claro. Era una puñetera Bueno, a táctica ver cómo comercial. queda toda esta parte de revistas. El problema es que el problema que yo tengo, antiguas. con Gerard en particular, es que yo no quiero que cierre. Yo quiero que Claro. Smaug continúe mucho tiempo aquí, porque es la única librería que está ahora mismo a caballo entre Guinardó y Nou Barris. Es de las pocas, no hay muchas más. Ya, ya, O ya. sea, te tiras para abajo, tienes que irte al centro. Yo no quiero que se convierta en el centro como, Claro. viajamos a Barcelona. Pues, Guinardó, cuidado, que estamos Sí, sí, sí. pero viajamos a Barcelona a comprar cómics o Pero mira- al Rango Friki. No, yo quiero tener mi librería de barrio Claro. y quiero que Y esté bien surtida y la que gente funcione. tenga acceso fácilmente. No, pero esto de las clasificaciones, ¿para quién es importante? ¿A quién facilita la vida? ¿A quien va a comprarse algo o en la biblioteca que va a buscar algo? ¿O para el librero para organizarse o al bibliotecario para organizarse? En ¿Para quién es bibliotecas, más importante la clasificación? Yo creo que es para todos, tanto para la persona que Pero que es difícil trabaja. clasificar porque no todo Sí. está en un solo sitio. Bueno, pues es que biografías de cómic. la biblioteconomía es una clase de clasificación, Claro. principalmente. Yo no he hecho biblioteconomía, yo soy técnico auxiliar, no soy bibliotecario. Pero a mí el DCU, el sistema décimo universal, que es este de aquí, Sí, sí, lo que has enseñado lo que he antes. enseñado antes, el 9100, Mira, antes de aquí, este o sí. el 398.4 es folclore. Folclore más o menos especializados en animales fantásticos, para que lo sabáis. No, es Y el 3 es impresionante. sociedad. Y paréntesis. Y todo. Y de Paréntesis todo. normalmente suele poner por Puntos. países, porque son los países. Sí, impresionante. Es una ciencia realmente. Es una ciencia de clasificación y es una ciencia... Pero esto es útil. Mira, me parece que me lo dijo Paco Belmonte, otro bibliotecario que entrevisté, que es para que no se pierdan los libros. Para que no se pierdan los libros. Pero que la clasificación nunca es perfecta, ¿no? No, de hecho la clasificación dista mucho de ser perfecta. Últimamente se puso muy de moda que los cómics, parecidos a ensayos, Ajá. en vez de tener un C delante, que fuera un C de cómic, igual que la N Sí. de novela, o la T de teatro, o la P de poesía, se pusieran por ejemplo, si tú eres un cómic sobre Chernobyl, pues lo pusieras en energía nuclear, en el apartado de energía nuclear, un 600 y algo debe ser, o el apartado de historia 9, historia Ya, de es Ucrania, que- Ucrania. 9 y no sé cuál será el código de Ucrania. Sí, sí, Entre sí, paréntesis sí, es un imagínate. código.
Entonces ahora se ha puesto muy de moda eso. Por ejemplo, cómics de Linz Bloskin, no sé, Linz Bloskin, la autora esta que hace como ensayos sobre feminismo, o sobre autoayuda, o hace ensayos sobre psicología moderna y sobre todo también sobre feminismos, o los ponen en el 30.055.2, que es mujer o feminismo, o los ponen en 155, que es autoayuda. O sea, y yo creo que, no sé, que sí, que son ensayos, pero son cómics. O sea, que es un problema, ¿eh? Las películas siguen siendo DVD, aunque luego le ponen una paréntesis que pone documentales, pero así que hay documentales que son más específicamente, hechos para, por ejemplo, Viaja a Roma. Entonces es un 91, es una guía, 91 paréntesis 026, que son guías, y este Roma me parece que es 43, 44 o 44. Roma. Sí. Ya está. O sea, sí que lo ponen por este concepto. Nosotros en Vila Piscina lo hemos hecho, que hemos cogido todos estos cómics, que están con números, que son ensayos, en teoría, pero explicados en forma de narrativa gráfica, en forma de cómic. Y están en la sección de cómic. Están en la sección de cómic, los hemos puesto clasificados todos como una sección de cómic. En este caso, cómics, no sé si eran cómics divulgativos, creo que se llama. Mira, otro de las clásicas es, termina la frase, el cómic. Es la hostia. No, no, el cómic es la posibilidad única de que una persona te pueda contar las mismas cosas, tanto con las palabras como con la imagen. O sea, eso puede ocurrir a lo mejor en forma de narrativa en el cine o en el teatro. En el teatro o en el cine puede ocurrir. Pero que sea una cosa en el plan, una cosa tan literaria, como un texto escrito, que tú estés leyendo ese texto y te interpela a ti como persona que está leyendo un texto y reimaginándote en tu cabeza lo que ese texto es, y sin embargo luego el mismo autor te está, a lo mejor, enseñando imagen de una cosa que no tiene nada que ver, o que tiene relación intrínseca con lo que estás leyendo, me parece un arte fantástico, y es lo que más me enamora del cómic. Y de hecho, por eso me encantan muchas veces, sobre todo se da mucho, Alan Moore es un genio en eso. Alan Moore, además, es un hombre que describe muy bien todo, y lo piensa muy bien todo lo que hace, que te pone un texto. Tú estás leyendo ese texto y muchas veces la imagen intrínsecamente está relacionado, pero no es lo que es ese texto. A lo mejor está contando justamente, te está haciendo una anatomía, está haciendo justamente lo contrario, la imagen. Sí. Y yo creo que es un arte bellísimo en ese aspecto, y eso existe desde el siglo XIX. No, y además te decías del cine, pero el cine va pasando la película, en cambio en el no, cómic te puedes parar. Y el cine narrado pero que te puedes parar aburrido. en el... Claro. De hecho, lo mejor del cine sigue siendo todas las técnicas que se aprendieron en el cine mudo. Claro. De hecho, los mejores cineastas venían del cine mudo. O sea, gente como John Ford, gente como Alfred Hitchcock venían del cine mudo. Y son el arte de crear historia o de hilvanar un relato mediante planos de imágenes. No hemos comentado, pero tú has dado charlas, presentaciones, y seguramente pues seguirás haciéndolo, y ya veis si me invitan, porque yo creo que, no sé, también es cierto que hay un momento, pero también hay un momento en que uno cuando está, de hecho durante muchos años he estado en el candelabro, ¿no? El candelero, el candelabro. Pero claro, ahora sigo estando en la Asociación de Críticos y Divulgadores de España, pero en cuanto te sales un poco del circuito, ya no estás en la agenda. Ya no estás en la agenda. Bueno, pues habrá que... Quiero decirte que lo he hecho gratis cuando me lo han pedido. Si me han querido hacerlo gratis, lo he hecho gratis. Si me han querido pagar, pues perfecto. Pero que yo soy una persona que es que se te nota que te sale. Que te lo digo, el concepto este de señora, suélteme el brazo, yo soy la señora. Pues es una lástima que tengamos que terminar, pero bueno, este podcast se puede escuchar varias veces porque has hecho tantas cosas, y si no ya repetiremos otro día. Vale. Las dos últimas son, ¿qué te sigue sorprendiendo después de tanto análisis y en la biblioteca que no debes parar de ver? ¿Qué te sigue sorprendiendo de la humanidad? ¿De la humanidad? De las personas. Hombre, ahora, a ver, lo cierto es que ahora desde hace un año trabajando con los críos, me sorprenden mucho los críos, porque yo no tenía críos, o sea, no he tenido niños, y me sorprenden mucho los críos. Yo pensaba que los críos eran más cabrones. Yo pensaba que los críos eran más... ¿Puñeteros? No, eran más pequeñitas personas, o sea, seres pequeños pero seres adultos en pequeño, y no, o sea, joder, son muy inocentes.
Ya, O sea, pobres, flipo, los que flipo les mucho. falta. Sí, les falta. O sea, flipo mucho con la cantidad de necesidad Mira. la necesidad que tienen de aprender cosas. Y Joaquim Carbó decía que él ha escrito mucho para niños y niñas y decía que tiene que hablarles normal, pero aún poniendo un poco de esperanza, porque decía, a un niño no le puedes decir que el mundo es una mierda. Mi mujer siempre decía Que que, hay que yo esperar un tenía poquito. defecto que yo con los críos hablaba como si fueran adultos. Pues bueno, no sé si O sea, hablas con los críos como si fueran no peces. estarás diciéndoles que los reyes, o sea, no se está haciendo nada, No, ¿no? no, no, los Esto reyes no, estamos pero por bien, ejemplo, ¿no? ahora estamos haciendo una cosa que es Sí. tenemos una urna allí puesta, Ah, una urna con de las reyes, cartas. una de las cartas, estamos pidiendo las cartas, pero estamos haciendo el concepto de que los niños escriban los libros que quieren, y entonces lo metan allí, y yo esos libros los recogeré, esas cartas las recogeré, se las llevaré Lo a los enviarás reyes, a los reyes. lo enviaré a los reyes, y de vez en cuando se les escapa, y lo compraremos. Y también. Claro, porque de hecho, el concepto es que esos niños, sus recomendaciones no caigan en saco roto. Claro, claro. Y que puedan... Pues muy buena idea. Y de, claro hecho, que sí. y de hecho es una cosa que es muy divertida. Pero claro, se me escapa siempre el concepto de... Y nosotros compramos... ¡No, de los reyes que los traigan! Mira, acabamos con el niño que dices que te resistes a seguir siendo. Sí. Y vamos a hablar de los proyectos, sueños. Este es el Proyectos, final uf. de la entrevista. Mi proyecto ahora mismo ya es aprobar, ahora mismo ya es, Las es oposiciones. sacarme la oposición y tener la plaza de bibliotecario, de auxiliar técnico auxiliar de bibliotecario en el consorcio de bibliotecas de Barcelona. Ya Pues sería mucha mi suerte sueño. ya Sí, esto. mucha suerte. O sea, ahora Pero bueno- la plaza que yo tenía, cogí, ahora se pone a concurso, con lo cual me juego la plaza. Si no la consigo, da igual, porque en breve seguiré trabajando porque estoy con la bolsa y seguiré trabajando tranquilamente. No en ese puesto en el que estoy ahora, pero que estoy en Pero la hay otros tipos de sueños más vitales. Ahora mismo envejecer sin mucho dolor de espalda es el sueño que tengo. Cuidarte Pero escribir cosas, no. Yo lo que ahora mismo disfruto mucho más leyendo ahora mismo que escribiendo. Sigo escribiendo, hago para la revista Librújula, sigo haciendo la sección que sale bimensualmente, ¿Es la sección verdad? de cómic. También sigo haciendo algún cómic que otro para Mundo Sonoro, y también hago la sección de anuncios el landing, que se llama, que es los mejores cómics que saldrán cada mes en la revista Nuevos, una revista madrileña. Pues de unido, ¿no? Para chavales de 20 años, en los Jolín. cuales yo debo ser como el abuelo cebolleta de allí. No me entero de nadie que sale. Sale gente muy joven. Y nada, y la verdad es que sigo con esa pasión de Sí, sí, seguir sí. recomendando. Y aparte, Qué recomendarle bien. cómics a gente joven me hace gracia. Qué bien. Oye, pues muchísimas gracias, ha sido un Nada, placer. gracias a Nos ti. has contagiado muchísima pasión. Por invitarme. Y bueno, nos veremos aquí en SMAU y en eventos de cómics seguramente. Sí, seguramente. Al Salón del Manga no he ido, pero para el Salón del Cómic En sí el he ido por ahí. Barcelona. Bueno, mucha suerte para los opos. Muchas gracias. Ya nos explicas. Venga, gracias.